Ah. Bueno, vale, utziko dugu. Bueno, egun on guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a esta comisión informativa de territorio. Espero que se entienda bien a pesar de tener que llevar esta mascarilla. Pero si no se entiende, lo repetiré sin ningún tipo de problema. Vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que consiste en la aprobación, si procede, del acta correspondiente a febrero. No sé si en este punto alguien desea intervenir. ¿Nadie desea intervenir? ¿Todos estamos de acuerdo? Perfecto. Damos por aprobado el acta. Los siguientes 3 puntos son daciones de cuenta de las decisiones del Pleno de marzo o de la reunión de marzo. Eran daciones de cuenta programadas para marzo, pero debido al estado de alarma se tuvieron que cancelar las comisiones informativas y se tuvieron que debatir en el pleno extraordinario celebrado. Junto con la convocatoria se ha mandado la documentación pertinente acerca de estas decisiones. Voy a pasar a leer estas daciones de cuenta y quien lo desee puede hacer preguntas. Dación de cuenta del acuerdo número 38 adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de marzo de 2020, por el que se aprueba con carácter definitivo la modificación del Plan Especial de Reforma Interior Iturribarri 2, con resolución de las alegaciones presentadas. ¿Alguna pregunta al respecto de este punto, de esta dación de cuenta? De acuerdo, paso al siguiente punto. 3. Dación de cuenta del acuerdo número 39 adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de marzo, por el que se deja sobre la mesa pendiente de resolución la aprobación definitiva del estudio de detalle para la adaptación de las alineaciones bajo rasante en la parcela sita en Avenida Zugazarte 61, área de reparto 56 Zugazarte. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al respecto de este punto? ¿Tampoco? De acuerdo, sigo adelante. Dación de cuenta del acuerdo número 40 adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de marzo, por el que se aprueba la modificación del contrato de concesión administrativa conjunta de obras y servicio público del mercado de Guecho y, en consecuencia, se acuerda la recuperación de la góndola central del mercado de Algorta, puestos número 12, 13 y 14. ¿Sí? ¿Una pregunta? Adelante. Sí. Luego haremos otra pregunta, pero en este caso queremos destacar lo siguiente. Creo que votamos a favor en el Pleno, pero dijimos que teníamos dudas por 2 puntos. En ese acuerdo, el Ayuntamiento no asume el pago de los gastos correspondientes al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento se detiene donde está la góndola central. Tampoco se asumen los gastos de seguridad pertinentes. Y estando en el mercado se tendrían que pagar los gastos de seguridad. En ese pleno se nos dijo que se iba a mandar cuál era el argumentario jurídico y por qué se iba a hacer así, pero no lo hemos recibido y lo queremos recibir porque nos parece algo curioso, porque el ascensor se detiene en un lugar donde va a hacer uso el ayuntamiento y es por ello que nos parecía curioso y simplemente quería recordar que habíamos solicitado dicha documentación. Álvaro, por favor, tiene la palabra. Primero, disculpar si no se me ha dado el informe jurídico, cuando termine la comisión nos lo enviamos. Y aclarar una cuestión, el ayuntamiento en el mercado interviene de dos cosas. Una es el propietario del edificio, por así decirlo, y otra es un usuario más. ¿Vale? Como propietario del edificio, y es lo que entiendo yo por lo menos a nivel del informe jurídico, no asumimos los costes del uso que asumiremos cuando definitivamente seamos titulares de los espacios 14, 15 y 16. ¿Vale? Os paso el informe. Seguro que sabéis que ha habido un recurso, no sé cómo se apellida el recurso, es un recurso que ha presentado al acuerdo la sociedad del mercado, que estamos preparando un borrador también para reunirnos con ellos previamente y aclararles también esta situación, que una es el ayuntamiento como concesionario, por así decirlo, y otra es el ayuntamiento como usuario. ¿Vale? Pero bueno, os mandamos el informe en cuanto termine la comisión, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pero me gustaría decir algo. Lo acepto y lo puedo entender, por supuesto, pero la duda que tenemos es la siguiente. En el Pleno se adoptó un acuerdo donde se asume, por decirlo de alguna manera, su figura de concesionario la desdobla y asume un espacio. Y si asume ese espacio, es usuario de ese espacio, ¿verdad? Esa es nuestra duda. Y como usuario, si lo asume como usuario, ¿por qué no paga esos gastos? Pero bueno, no pasa nada, veremos lo que dice el informe jurídico. Solo por aclarar, los gastos se asumirán en el momento que el área correspondiente del ayuntamiento se haga cargo del espacio que le toca. O sea, no sé cómo explicarlo, es como si, quiero decir, si Promoción Económica o Guecho Quirola o quien sea se hace cargo de ese espacio o el aula de cultura, pues asumirá los costes de, vamos a llamar, los costes operacionales, los costes de explotación que tienen los espacios. Nosotros lo único que hacemos es, pues, joder, me ahogo, lo siento, lo único que hacemos en el acuerdo es la modificación, posibilitar la modificación del contrato entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria, ¿vale? Es lo único que se propone. Esa modificación, ese acuerdo de pleno lleva a una modificación del contrato que tiene que ser suscrito por ambas partes ante notario, entiendo, o con escritura, y después de eso nosotros pasamos a ser usuarios. Con el área que corresponda. El área tendrá que firmar el acuerdo que corresponde interno, donde habrá su cuota de gasto, su cuota de compromiso. Sí, yo por aportar, aunque luego contestaremos a la pregunta que habéis hecho, pero que en la dinamización ahí es cuando entiendo que llegaremos a acuerdos, una vez que se... Luego lo hablamos con la pregunta vuestra que viene un poco a colación, ¿de acuerdo? Bai. Bueno, va jarraitzen dugu orduan. Seguimos, por lo tanto, con el siguiente punto del orden del día, que es el quinto, información general del área. En este caso, desde infraestructuras, me gustaría comunicar la finalización de una de las obras que teníamos entre manos, que finalizó el día 8 de mayo, porque faltan algunos remates por el momento y la liquidación aún no se ha cerrado. Sin embargo, lo más importante ya ha finalizado, la parte más destacable. Y creo que Íñigo tiene algo más que añadir al respecto de este área. Respecto a Udal Eraikinak, edificios municipales, hay dos próximas licitaciones. Una que es el servicio de mantenimiento integral, todo arreglo preventivo y correctivo de los aparatos elevadores, puertas automáticas, salvaescalera de los edificios municipales del Ayuntamiento de Guecho. El importe máximo será de 89.975 euros para el plazo 2020-2022. Y otro que sería el servicio de limpieza interior, recolección, retirada selectiva de residuos generados y otros trabajos afines a los edificios, instalaciones y otras dependencias municipales, que el importe será de 1.925.501,60 euros. Duración 2 años más 1 más 1. Tengo más detalle de trabajo si queréis hacer una pregunta. Bai, Eduardo, aurrera. Sí, Eduardo tiene la palabra. Adelante. Gracias. Es un gusto veros a todos otra vez, después de tanto tiempo. Sobre el tema de las rampas, en el nuevo contrato que has mencionado, ¿están establecidas, puestas al día, porque están hechas una porquería y se quejan los técnicos de que las piezas son defectuosas o están ya viejas? ¿Está en el contrato poner piezas nuevas? ¿Una asistencia más rápida para que lo arreglen porque están cerradas muchísimo tiempo? ¿Qué va en ese contrato de rampas? ¿Te refieres a rampas en la vía pública? Yo estoy hablando de edificios municipales. Ah, ¿no son las de las rampas de la vía pública? Estoy hablando de mejorar la accesibilidad de edificios municipales y ascensores, elevadores, edificios municipales. Entre los edificios. Eso es, dentro de los edificios. Bueno, ¿y rampas vais a poner aquí en la zona de los políticos? Hace falta una rampita, ya sabéis, para entrar, que no hay. Bueno, tomo nota y lo vemos. No es las rampas de la vía pública. No, no es la rampa. Eso es solo en edificios municipales. Ah, vale, vale. Bai, Una pregunta por lo mencionado. En lo que se refiere a la avenida de Algorta, ha finalizado, pero nos ha llegado simplemente por saber. En la avenida de los Chopos parece que la obra se da por finalizada, faltan algunos remates, pero se da por finalizada. Lo que nos ha llegado, sin embargo, al respecto es que en ese paso subterráneo parece que está cerrado y que no está muy bien. Eso se decidió cerrar.
No hablo de eso, sino que el tipo de cierre, si todavía se tiene que arreglar, todavía no se ha finalizado esa parte, todavía no se ha finalizado. Están trabajando en ello, van a dejar un espacio o un sitio para poder hacer obras en ese lugar. Trabajos relacionados con las aguas, trabajos sanitarios. Pero sí que es cierto, todavía no se ha finalizado. Simplemente era eso. Muchísimas gracias. Estamos hablando de la parte subterránea, del paso subterráneo. Sí, de eso hablo. Eso está sin finalizar, como estaba diciendo. Bueno, eta ya hurrengo... Pasaríamos directamente al punto sexto, que es el de ruegos y preguntas del orden del día. Como se puede observar, las primeras son las presentadas en marzo, que se han incluido ahora, y el primer escrito corresponde al Grupo Municipal Popular, que es el 7820/2020. Sí, cuando quiera, tiene la palabra para leer la pregunta. Sí, gracias. Esto es el polígono industrial Martí Turre. Hay una parcela que era propiedad del ayuntamiento, que se compró por un propietario y en teoría estaba dedicado a la realización de negocios y se ha convertido en un almacén de coches rotos y averiados. Entonces yo no sé si tiene licencia, la pregunta es si tiene licencia para esa actividad de almacenamiento de vehículos. Bien, sí, efectivamente hemos pasado a disciplina urbanística este aviso de denuncia por su parte, y sí que es... el PGU, en el artículo 6.356, sí que prohíbe la instalación de cementerio de vehículos en todo término municipal, lo que se debería requerir al propietario y en esa vía está. Requerir para que pida la licencia para hacerlo, que no tiene licencia. No, requerirle que exponga si la tiene, si no la tiene, y si no la tiene, la tendrá que retirar todo allí. Vale, bigarren galdera. Segunda pregunta, escrito 8264/2020 de H. Bildu. Igual me he liado, disculpen. Pero el Partido Popular pregunta si tiene licencia y el Ayuntamiento le pregunta a él si tiene licencia. No sé si es el Ayuntamiento quien tiene que dar esa licencia. Igual no es el Ayuntamiento quien tiene que conceder la licencia. Si el Ayuntamiento es quien otorga esa licencia, no sé por qué se le pide. No lo entiendo. No se le pide la licencia, se le requiere, está en manos de disciplina para requerirle que ese uso, que se ha sacado fotos y se ha documentado, no es apropiado por el PGU. O sea, en principio no existe en los datos una licencia para ese uso. Vale, he entendido mal. Luego pues tendrá su periodo para que argumente los datos que tiene, por si no coinciden con los nuestros, pero efectivamente se le requiere. Vale. De acuerdo. La segunda pregunta es de EH Bildu, la 8264/2020. Antes de nada, me gustaría pedir sillas para los zurdos. Creo que Eduardo es zurdo y yo también soy zurda y estamos muy incómodos en este tipo de sillas. Disculpen, pero desde traducción comento que no tenemos las preguntas de EH Bildu en cabina. Bestela hemen daukat, baina, bueno, sin más. Ah, vale, bueno, sin más. Paso a leer. Mediante este escrito queremos recoger la siguiente información. Entre los edificios municipales, ¿quién tiene un sistema para generar energías renovables y cuál es ese sistema de generación de energía renovable? 2. En cuanto a los sistemas de generación de energías renovables, ¿cuánta energía generan? Números totales. Nos gustaría saber la cantidad total y también el porcentaje en lo que se refiere a lo que necesita cada edificio municipal. Vale. Respecto a esta pregunta, lo que sí les ha dado tiempo es a darme los últimos edificios, que lo que pasa es que son documentos pues, bastante extensos. Yo creo que a lo mejor os lo paso para que lo miréis con detalle. Y respecto al resto, sí me dicen desde edificios municipales que se está recopilando toda esa información. Tenemos un personal desde hace unos meses que es especialista en esta ingeniería energética y está haciendo un estudio detallado de todos los edificios municipales y está haciendo un informe elaborado de cómo está cada uno. Entonces, os vamos a hacer llegar las que existen ya y en cuanto acaben el informe que están acelerando para acabarlo del resto,
os haremos llegar todos por escrito, más que nada porque me han pasado de 4 o 5 y ya viene todo detallado, energía, entonces os lo mandamos, si tenéis alguna duda, pues o en la siguiente comisión o cuando queráis, lo matizamos, ¿de acuerdo? Mi esker. Sí, quería solicitar si es posible que nos pongan en copia para poder recibir esa misma información que está ofreciendo. El Partido Popular también lo quiere, porque a mí enviarlo una vez con copia a los 3. Eso es, sí. Gracias. De acuerdo. Vale. Hirugarren galdera. Tercera pregunta, también de EH Bildu, 8266/2020. Desde noviembre, el ayuntamiento sabe que en un aula de Zubileta hay goteras. Y así lo hizo saber la madre de uno de los alumnos o alumnas. Y una y otra vez se ha encargado de recordárselo al ayuntamiento. En la anterior comisión informativa de cohesión social acudió esta persona para explicar su situación, pero todavía no se le ha dado una solución a este problema que conocemos desde noviembre. Por lo tanto, nos gustaría saber qué tipo de medidas se han tomado para solucionar esta situación, cuándo se va a solucionar este problema. ¿Es cierto que no se ha respondido a esta persona? ¿Es cierto que no se ha respondido a quien ha demostrado esta preocupación? ¿Se ha analizado las sugerencias de todas las personas como el pozo del patio, es decir, todo lo que han notificado aquellos problemas de movilidad y todo tipo de preocupaciones, y se ha analizado la manera de responder en positivo a todas estas preocupaciones de las personas implicadas en el centro de Zubileta? Vale, bueno, a ver, me ha pasado un historial de este problema. Sí que es verdad que en diciembre se acude, se hace una intervención, se deja provisional para ver si esa reparación es efectiva o no es efectiva. Es verdad que luego hay que esperar a tiempo de lluvias potentes para ver si ha sido del todo efectiva, y luego el mes pasado ya se acaba con la obra. O sea, hubo otra segunda reparación porque se detectó que venía por varios sitios la fuga y ya se dejó un tiempo, se ha visto que se ha acabado con el problema y se ha cerrado. Esto ha sido el mes pasado. Desde edificios municipales sí que he dado la orden que transmitan a Cohesión Social la situación definitiva. Entonces entiendo que Cohesión Social, pues cuando tenga, pues comunicará a las personas pertinentes. Pero en principio está terminado, el problema de la gotera está terminado desde edificios municipales. Vale, suposatzen da, apirilean... Se supone que en abril se hizo, ¿verdad? En abril se dio por terminado y con el tiempo suficiente para ver que ya no había problemas. Muchísimas gracias. Aurrengo galdera. Siguiente pregunta. Pasaríamos a la siguiente, también de EH Bildu, la 8267, en este caso, /2020. Ventara Noa es un proceso participativo en el que se tomaron diferentes decisiones. De cara a garantizar esas decisiones, se habló de hacer diferentes adecuaciones en el edificio. En el acuerdo de presupuestos de 2016 se estableció una partida presupuestaria para acometer dichas modificaciones que se agotó. Por lo tanto, esas adecuaciones y obras se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, pero se han ido retrasando constantemente y todavía no han comenzado. ¿Cuándo van a comenzar las obras de Ventara Noa? ¿Cuándo se prevé que finalicen las obras de Ventara Noa? Vale, el contrato se ha adjudicado el 18 del 5. O sea, se ha hablado ya, se está realizando las acciones previas a la preparación del plan de seguridad y salud, informe de conformidad del coordinador de seguridad y salud, y para poder realizar la aprobación del plan de seguridad. Y la firma se prevé, si me han cruzado un par de correos con el que ha sido concesionario, con el que se le ha concedido, se prevé que esté entre el 1 y el 5 de junio para empezar la obra. El importe de licitación ha sido de 368.249 euros y el de adjudicación de 319.854,53 euros. Plazo de ejecución estimado 5 meses. Entonces estamos justo lanzando ya para empezar. Y un par de contactos ha tenido con el que se lo ha adjudicado para empezar cuanto antes. Bai, erantzuta. Vale. ¿Se da por respondida? Sí, de acuerdo. Pasamos a la siguiente, que en este caso es de Elkarrekin Podemos, la 8268/2020. Vale. Bai, barkatu bai. 8.478. Bai.
Azkarrago jo, no? Vale, la leo. Recientemente estábamos recibiendo informaciones muy preocupantes sobre la gestión de los residuos en Euskadi. Primero a raíz del derrumbe del vertedero de Zaldívar, que bueno, había destapado una política de gestión de residuos un poco cuestionable. Y esta semana, por marzo, habíamos conocido el caso de una empresa de gestión de ropa recogida en contenedores y destinada a su supuesta reutilización, que se dedicaba a descargarla en naves industriales abandonadas. Llevamos meses pidiendo que se reúna el grupo de residuos y ya aprovecho a volver a trasladar la petición, tal como se comprometió el equipo de gobierno. Allí es donde deberían tratarse estas cuestiones y en la situación actual es ya insostenible que se siga retrasando. Por tanto, lo que trasladamos y nos gustaría saber es si se convocará el grupo de residuos en algún momento y si es así, cuándo estará previsto, si se ha contratado directamente o a través de alguna de la sociedad Coopera algún tipo de servicio de gestión de residuos con la empresa Ecotrade y si dispone el ayuntamiento de algún sistema de seguimiento que verifique que el destino final de los residuos recogidos en Getxo es el adecuado, más allá de la palabra de las empresas gestoras. Bueno, con respecto a la primera pregunta que hacéis, si se convocará el grupo de residuos, evidentemente esto era en marzo, estaba previsto convocar, lo convocaremos. A día de hoy tendríamos que ver dónde podemos convocarnos, porque somos más de 11. Entonces, bueno, esperemos que a lo largo de junio pues, esté despejado el panorama. Si se ha contratado, nosotros el tema del contenedor blanco está conveniado con Diputación, que sabemos que lo tiene gestión a través de Coopera. De la empresa Ecotrade nosotros no sabemos nada, puesto que quien gestiona, ya te digo, vía convenio nuestros residuos es Diputación. Y, evidentemente, el Ayuntamiento controla los residuos que genera mediante pesaje en su planta de transferencia, en la Reñasubi, es decir, se lleva un pesaje municipal y, a su vez, una vez que sale del pesaje municipal, en destino, la planta de tratamiento correspondiente, bien sea de reciclaje de envases, de papel, de vidrio o de la fracción residual orgánica, que es gestionado vía Diputación, a la planta que nos encarga Diputación, y allí hay un pesaje de recepción. Es decir, hay un doble control municipal y de la empresa gestora del residuo, que está integrada en el sistema, en el SIG, que se llama, que es el Sistema Integrado de Gestión de Residuos, que es a nivel estatal, que se dedica al análisis de la recogida selectiva y de recuperación. Y luego, a través de Diputación, a través de su complejo de tratamiento en Artigas, pues si a través del Observatorio de Residuos de Vizcaya, pues tener detalle de todos los residuos que generamos, todos los residuos urbanos que generamos todos los municipios a lo largo de los años. Vale, por aclarar en este caso, los datos sobre los residuos que se están comentando sí los conocíamos, pero hacíamos más hincapié en el tema del contenedor blanco por la importancia que tiene, que no es un residuo al uso, no es algo que va a las plantas de transferencia y se trata de la misma manera que un residuo como puede ser papel cartón o vidrio o cualquier otro, sino que en este caso pueden ser reutilizados en muchos de los casos, o ese es el objetivo de muchas de las personas que dejan allí sus ropas y otros objetos. Entonces, de ahí que mostráramos nuestro interés en este asunto en concreto del contenedor blanco. Entonces, bueno, aunque no tengamos ningún tipo de relación con esa empresa de Ecotrade, sí que mostramos nuestro interés en saber si realmente sabemos a dónde va esa ropa y cuál es su tratamiento, para poder asegurarnos que no queda en un lugar pues, desconocido y sin un uso posible. Evidentemente, su destino final estará valorado por Diputación. Pediremos datos concretos si es que tenéis alguno, pero es que es un genérico, es decir, está gestionado desde el... O sea, los datos los tenemos. ¿Cuánto llega a destino final es la pregunta? Sí, bueno, se puede hacer con datos, claro, sí, por saber cuánto se recoge y cuánto realmente llega a donde debería de llegar, para poder asegurarnos que se está haciendo un uso efectivo con lo que hay en ese contenedor, claro. Vale, pediremos las memorias, porque tienen que haberlas, ¿vale? Gracias. Bueno, galderarik, ez? ¿Preguntas? ¿No?
Hurrengoa baita Elkarrekin La siguiente también corresponde al grupo Elkarrekin Podemos, en este caso la 8269. Paula, mesedez. Paula, cuando quiera, tiene la palabra. El pasado 2 de marzo pudimos observar vehículos de retirada de uralita con amianto en las inmediaciones del antiguo gasteche de Recagane. En relación con esto, trasladamos las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre en esta zona? ¿Quién ha detectado esa uralita con amianto? ¿Cuándo se ha detectado que existe esto? Si se va a llevar a cabo alguna acción más. ¿Hay personas afectadas por esta uralita? ¿Se ha informado al colectivo del Gasteche sobre estos contratiempos y qué supone esta limpieza en cuanto a las obras que estaban previstas? Y adjuntábamos algunas fotos que nos habían hecho llegar pues, con la prueba de qué vehículos habíamos visto y los carteles claros sobre uralita con amianto en este caso. Vaya, bueno, a ver, los restos que hay allí eran restos puntuales de fibrocemento que se emplazan en un solar catalogado por el inventario de IOBE como suelo con actividad o instalaciones potencialmente contaminantes, con la presencia de placas de cubierta de los pabellones que hubo en su día allí. Quedaban algún resto, de cuando se retiró, quedaba algún resto. El expediente en su día de los desmontajes allí realizados tenía además la supervisión municipal y la supervisión de IOBE. Lo que se ha hecho es, tras la actuación efectuada en su día, se ha detectado esos pequeños fragmentos que requerían su retirada y por ello se ha contratado una empresa dada alta en Herrera, registro de empresas con riesgo de exposición a amianto, en las autoridades para estos cometidos, para realizar su retirada. La empresa ha sido Vertex Proyectos e Instalaciones SL, por un importe de 2.120 euros, para su retirada y gestión pertinente. Los trabajos se efectuarán en un día y parte de un segundo, día y medio. Vale. En principio no se ha quedado aquello limpio, no se va a llevar más acciones, tanto IOBE como nosotros no se ha detectado ningún resto más que pudiera ser potencialmente peligroso. No tenemos constancia de ninguna persona afectada, eso sí que me lo han dicho, y esto es lo que se ha hecho allí. Vale, es que ricasco, o sea que entiendo que es algo bastante habitual cuando un edificio es retirado, como en este caso que hubo un derrumbamiento por un incendio. Entiendo que por la antigüedad quizá de este edificio parece que el tejado, ¿no? Por aclarar, parece que podía ser potencialmente peligroso y es cuando se detectó, ¿no? Eso, si IOBE lo detecta, si lo registra como potencialmente, hay que actuar de esta manera. Se hace la revisión y es cuando dio positivo y se hizo esa contratación. Por eso iban pues, atrechados con el material pertinente para eso. No quiere decir que hubiera nada peligroso, sino que potencialmente peligroso y entonces la empresa que lo lleva a cabo pues tiene que ser una determinada. Vale, es que trasladamos la pregunta porque, como se entenderá también, la preocupación en el barrio cuando aparecieron estos vehículos, pues bueno, llamaba mucho la atención el tema del amianto. Entonces entiendo que habiendo sido el tratamiento de un día, no se ha visto afectado, como preguntábamos, el proyecto que para ahí estaba pensado, ¿no? No. En cuanto a plazos, digo. Esto ha sido retirar unos pequeños fragmentos que quedaban pendientes y esto no afecta a nada que pueda venir en el futuro. Bueno, pues respondida, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, 8.271 de Elkarrekin Podemos. Sí. En aras a hacer de Getxo un municipio más accesible para toda la ciudadanía, nos gustaría conocer los planes de actuación previstos a corto o medio plazo en este sentido y si se prevé alguna actuación concreta en la zona de Villamonte. Y esto es porque un vecino nos trasladó en su momento su preocupación por la incertidumbre que existe sobre esta zona y la necesidad de conocer posibles planes o actuaciones en los números A15 y A16 de esa calle. Vale, he recolectado un histórico de esa problemática, de esos edificios, ¿no? Respecto acerca de las acciones que tiene previsto el Ayuntamiento por la zona, indicar que a lo largo de los años ya se han realizado acciones para facilitar la accesibilidad de los vecinos y vecinas, no solo del barrio Villamonte, sino también del resto del entorno. Se han realizado ascensores Villamonte, posibilitando el acceso a la parte alta de Algorta, ascensores en Alangos, con población última a la calle Arene, etc.
Todo ello con el objeto de facilitar la movilidad de la ciudadanía y especialmente a personas con movilidad reducida. Respecto a este caso concreto, las dos comunidades de Villamonte en las que se menciona la pregunta, se ha estado en conversaciones varias veces con ellos para buscar una posible solución a este problema. En un primer momento, un técnico contratado por la propia comunidad de Villamonte, sabiendo que esa zona es privada, presentó una posible solución que abordaba una accesibilidad a las dos comunidades a través de una plataforma existente entre los ascensores municipales, es decir, paralela un poco al donde pasa el metro, el túnel del metro. Y esta solución se desechó, puesto que no garantizaba una accesibilidad durante las 24 horas, etc. Y así se barajó otra alternativa que pudiera dar accesibilidad tanto a estas dos comunidades como al barrio de Arangobarri, que actualmente solo tiene un acceso desde una escalinata en la calle Arena, bastante empinada. El Ayuntamiento medió entre ambas particulares para tratarse de una solución, para buscar una solución, pero no llegaron a acuerdos entre ellos. Y al día de hoy, en el 15 y 16, se plantean ellos, hasta donde nosotros sabemos, una instalación de un ascensor en su terreno, que es lo que parece están trabajando desde un tema particular y que el Ayuntamiento contestará, obviamente, y pondrá todas las facilidades que nuestro marco legal nos permita. Y hasta ahí es donde sabemos de esta problemática. Vale, es que precisamente yo pude hablar con este vecino y esa incertidumbre yo creo que venía por precisamente ese relato que se nos acaba de trasladar, ¿no? Esa serie de actuaciones que no quedaban claras, quién presentaba qué o bien qué información había sobre si era adecuado o no lo que se estaba planteando por una parte o por la otra. Al final parece que se está pidiendo que haya accesibilidad, lógicamente, que es a lo que tenemos que ir tendiendo en todos los espacios, pero claro, no tenía muy claro esta persona si lo estaba haciendo el ayuntamiento y siendo un terreno privado iba a ser el ayuntamiento el que actuara allí o bien iba a ser todo a cargo de la comunidad o cómo iba a funcionar el proceso. Entonces, bueno, entiendo que ahora mismo está en manos de la comunidad esa propuesta de ascensor en la parcela que es privada, ¿verdad? Si está íntegramente en una parcela privada, pues tendrá que hacer una propuesta para que nosotros demos las licencias o facilitemos el tema. Pero claro, si no va por vía pública, pues la iniciativa tendrá que ser privada. Y por tanto la tienen que abordar económicamente entre las comunidades que decidan llevar a cabo esta obra, ¿no? En principio si va a ser un ascensor privado, sí. Claro. ¿Para eso tendrían algún tipo de posibilidad de subvención municipal? Pues de las que hay para... En principio sí hay subvenciones, pero yo creo que estas las concede otras instituciones, el Gobierno vasco principalmente, ¿no? Vale. Vamos, si quiere información, pues nos la remite y nosotros pues, intentaremos... Que hable directamente con el área. Bueno. Una cosa relacionada con esto. Claro, por lo que he entendido, el ascensor daría servicio a 2 viviendas de Villamonte, concretamente. Pero el problema está en la parte trasera, en el barrio, en la accesibilidad del barrio, que es pésima. ¿El ayuntamiento no puede hacer nada al respecto? Ya sé que en su momento había un paso, pero que hay otras personas que dicen que no es para ellos, o que hay una persona que hace uso exclusivo del paso. No hay nada que hacer al respecto, porque sí que es cierto que ese barrio tiene una pésima accesibilidad. Antes había una pasarela por encima de la vía del tren que ahora no existe. No sé si se ha analizado alguna posibilidad de actuar en esa zona. Bueno, yo desde edificios municipales no sé si soy más apropiado a contestar esto. No tengo constancia de que haya un plan para esta solución, no sé. Estamos hablando de poner algo por la parte trasera. ¿Exactamente de qué estamos hablando? En ese barrio hay 2 viviendas de Villamonte. Es el barrio de Villamonte, pero las 2 casas dan a Arene. Si se pone un ascensor será para llegar a esas 2 viviendas concretas. Micrófono, por favor, si no, no puedo traducir. Muchísimas gracias. Hay unas escaleras justo después de esas casas. Estamos hablando de la parte delantera. Poner un ascensor ahí, en la parte delantera, donde las escaleras. En la parte frontal se ha hablado de unas viviendas de Villamonte. Son 2 viviendas que dan a la calle Arene por la parte frontal. Pero detrás de esas viviendas
y al subir las escaleras hay otras viviendas que no son del grupo Villamonte y que también tienen problemas graves de accesibilidad. No sé si se ha planteado que si ese ascensor es privado en los territorios de Villamonte, solo dé acceso a esas dos viviendas, pero la situación de la parte trasera es aún peor, porque antes había una pasarela que no era la solución, porque se hacía mediante unas escaleras, pero por la parte de atrás, mediante rampas, hay un acceso al parking, pero ese acceso, esa conexión también es privada. Parece que ya se analizó hacer algo en ese sentido, pero se trata de un espacio privado. No sé si existe la intención de mejorar la accesibilidad de ese pequeño barrio. No sé si se ha analizado una solución, porque a pesar de ser terrenos privados se podría hacer algo. Que yo sepa, desde mi área no tenemos nada al respecto para actuar en ese sentido, pero voy a preguntar a ver si existe algún tipo de propuesta. No sé si quiere añadir algo, Íñigo. Que yo sepa, no hay nada ahora. Si a rampa se refiere desde el parking, hay una rampa, un acceso privado por encima del tren, prácticamente un lateral. Pero, bueno, yo no lo conozco. Son privados, igual que la mayoría de Villamonte. Sabemos las problemáticas que hay con lo privado o no, pero vamos, tomamos nota, y si se va a hablar con los vecinos, pues miramos esa posibilidad. Vale. ¿Algo más que añadir? No, nada, de acuerdo. Pasaríamos a la siguiente entonces. Es la siguiente pregunta del Elkarrekin Podemos, que es la 8272 en este caso. Sí. Paula tiene la palabra. Bueno, el pasado 8 de enero los guardabosques de Vizcaya hicieron público a través de las redes sociales que habían recogido un halcón peregrino fallecido con las patas destrozadas, por lo que trasladaban, según la necropsia, todo indicaba que la causa podía haber sido un dron. En relación con esto, trasladamos las siguientes preguntas. ¿El área de medio ambiente tenía constancia de lo ocurrido? ¿Se ha podido colaborar con la Diputación en algún momento? ¿Y qué información ha llegado al área correspondiente? Y continúo con la lectura de otra pregunta relacionada con esto en el mismo documento. Por otro lado, también habíamos visto que se reclama mayor limpieza en el muelle de pesca. Se denuncia el abandono irresponsable de anzuelos y sedales de pesca, porque pueden tener graves consecuencias para la fauna, como con una gaviota cana que recogieron en Guecho afectada por estos. ¿Quién se encarga de la limpieza de esa zona? ¿Se hace seguimiento desde el Ayuntamiento para procurar que en temporadas de mayor pesca se mantenga limpia la zona? ¿Y tenía constancia de lo ocurrido el área correspondiente sobre esta denuncia de los guardabosques de Vizcaya? Muchísimas gracias. Joseba tiene la palabra. Con respecto al halcón peregrino, evidentemente sabemos, también por los medios y por la persona que se encarga de la empresa especialista en los inventarios faunísticos de lo ocurrido, la competencia es de Diputación y no tenemos información especial, más allá de lo que ocurrió. Y lo que sí sabemos es que por ahí no pueden volar drones en un espacio protegido. Entonces, suponemos que la institución competente habrá iniciado los trámites correspondientes. Con respecto a la limpieza del muelle de pesca, no sabemos a qué muelle de pesca se refiere. No tengo más que el papel, no sé si había fotos adjuntas. Hay varios muelles de pesca En este caso me refería al de Churruca. ¿Al muelle Churruca? Sí. No tenemos especial constancia de la limpieza, es nuestra, nosotros limpiamos ahí, pero vamos, se limpia todos los días, quiero decir, no sabemos, no cita ningún incidente concreto ni ningún momento concreto, con lo cual evidentemente hay gente pescando y puede haber gente que deje inadecuadamente residuos en la zona, eso, pero como no tenemos datos, es decir, lo que te podemos contestar desde el servicio es que todos los días se pasa a limpiar. Vale, yo por aclararlo, es cierto que en este caso no adjuntamos fotos, que es algo que solemos hacer cuando son denuncias vecinales. En este caso eran de diferentes zonas, pero es verdad que de la que más provenían las quejas era de Churruca. Entonces, bueno, si nos vuelve a constar alguna protesta vecinal en este sentido y tenemos alguna prueba fotográfica, pues la haremos llegar al área registrada de nuevo para que se pueda revisar, porque igual hay que poner algún tipo de atención concreta en este caso para cuando llega esa temporada alta de pesca y poder concienciar a la gente, pues bueno, que siempre está bien recordar, aunque debería estar dentro de cada uno y de cada una de nosotras, que se debe de limpiar, ¿no? Y que la afección es mucho mayor no solo por la suciedad, sino por cómo puede afectar después, no solo a quien venga detrás, sino a posibles animales de la zona.
No obstante, si se manda un aviso directamente no hace falta que venga por comisión, es decir, se reacciona inmediatamente. Quiere decir que yo aconsejaría a quien vea eso que directamente meta un aviso al ayuntamiento. Vale, tomamos nota, gracias. Vale, aurrengo. Siguiente pregunta, en este caso, Popular Udal Taldearen. la 10.514 del Grupo Municipal Popular. Cuando quiera, Eduardo tiene la palabra. Sí, gracias. Va en relación con la apertura de temporada de playas, que será la semana, en principio dentro de 15 días, no, 15 de junio, ¿verdad? ¿Qué ideas tenéis previstas realizar allí? Porque como va a haber reducción de aforos, pues ¿qué es la idea que tenéis planteada para la zona? Bueno, en este tema, como bien dice, se ha retrasado el inicio de la temporada, todavía no hay fecha cierta. Hay que ver en qué fase estamos o estaremos en el momento de la previsión de la apertura. También, como sabéis, las competencias son compartidas en cuanto a la ejecución de servicios y se está en conversaciones con Diputación, lógicamente, porque la idea es adoptar medidas similares en todas las playas de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, en concreto esta semana tenemos una reunión donde Diputación plantea sus propuestas de lo que serían sus servicios y lo que serían responsabilidades del Ayuntamiento, que básicamente sería, en nuestro caso, los servicios que hay en Eriaga y en las arenas, en las dos playas, medidas a evitar aglomeraciones, y eso va unido a la fase en la que estemos en cada momento del verano, gestión de los aparcamientos y de los accesos a la playa. Entonces, estamos hablando de aforos y tal. Entonces, bueno, pues en cuanto avance un poco y se concreten las medidas, os daremos traslado a todos los grupos. Sí, pero sobre la parte que nos corresponde, el control de aforos, evitar aglomeramientos, el aparcamiento, ¿qué propuesta es la que va a llevar el Ayuntamiento a esa reunión con la Diputación? ¿Tenéis algo definido qué es la idea que tenéis? ¿Cómo vamos a controlar el acceso a las playas, sobre todo Ariaga, que es la más grande de todas? ¿Corre más fácil? ¿Qué idea vais a llevar a esa reunión con la Diputación? Bueno, en principio todavía no tenemos claras las obligaciones que vamos a tener en cuanto a control de aforos, es decir, hay que limitar. Estamos trabajando para la gestión de los accesos y de los aforos. Bueno, se habla, habréis oído de APPs, cosas de esas, bueno, todavía eso está un poco todo por madurar y a ver si esa gestión de aforos a quién corresponde. Quiero decir, no tanto el control de acceso a la playa, sino una vez en la playa, que hay un darchañas, en realidad no son agentes de la autoridad, con lo cual ellos no pueden controlar ni requerir, tiene que ser fuerzas de seguridad. Bueno, no te puedo avanzar esta semana, yo te digo, porque en concreto no sabemos las condiciones todavía que se fijan para la fase 2, pero que en cuanto las tengamos, las trasladamos sin esperar a la comisión. Vamos, esperamos que para la semana que viene, que es la última semana de mayo, se cierren ya las primeras condiciones. Para junio, que se hace bueno, pues va a empezar a ir gente a la playa, al margen del 15 de junio, que abran la temporada oficial de Diputación. Es decir, tenemos esos primeros 15 días de junio, que es donde el Ayuntamiento como tal, ante la no apertura de la temporada de playas, tendrá que intervenir directamente. Pero permíteme que os traslademos que a día de hoy, pues más allá de las ideas genéricas que podemos tener todos y que hemos oído en varios sitios, estamos viendo muchísimas cosas en función de las zonas costeras que hay. Pues vamos a concretar. No me atrevo a manifestar medidas concretas en este momento, pues para no meter la pata, ¿vale? Vale, gracias. Bye. Bueno, pues siguiente pregunta también es vuestra. Escrito número 10.515 del Partido Popular. Sí, esta pregunta viene sobre la reciente retirada de las UVs. Pues ya vimos que inicialmente se mantuvieron durante el transcurso de las obras y ahora ya una vez terminadas las obras, pues progresivamente han sido derribadas las UVs y a lo que son nuestros entender, además, primero hecho sin avisar, porque yo creo que se había quedado que no se derribaban, pero encima de una forma de trabajar que si se hubiesen derribado desde el principio, cuando estaban las obras ejecutadas, se hubiese derribado mucho más económicamente, porque el pedazo para quitar las UVs, el montaje que tuvieron que hacer el otro día con esas sierras, esas grúas y tal, pues cuando estaban en plena obra con un cazo, una excavadora, le pegan un golpe y la tiran y hubiésemos ahorrado el dinero. Entonces, ¿cuánto ha costado eso? Y primero porque se han derribado y segundo, si esa partida económica
¿Ha ido incluido las obras o hemos tenido que pagar aparte por hacer esa microcirugía cuando las obras estaban terminadas? Y manifestar nuestra protesta, por el derribo de las UVs. Bueno, pues cuando haces referencia que se han retirado al final las obras, desde un principio se ha dicho, de hecho, el proyecto cuando ha sido expuesto en 2 ocasiones en diferentes puntos del municipio, ha sido publicado también a la página web, de hecho está en la página web en estos momentos, en getxo.eus, como ese proyecto que en todo momento está recogiendo la retirada de las UVs. Entonces, no sé por qué dices de que se dijo en algún momento que se iban a mantener. De hecho, en la comisión de diciembre creo que también estuvimos hablando del tema y también se dijo. Si se ha esperado al final, pues eso habrá sido un procedimiento de la propia obra que así la habrá considerado. La obra fue finalizada el 8 de mayo y las UVs han sido retiradas el miércoles anterior. Pues así lo habrán propuesto, sin más. Y cuenta del coste extra, pues no hay ningún coste extra, a pesar de esas grandes grúas que dices que son las que fueron las que retiraron. La retirada estaba dentro de la liquidación propia de la obra o del presupuesto propio de la obra y no ha habido ningún coste extra. Y eso es lo que os puedo trasladar. No comparto la opinión que transmites de que las UVs se iban a derribar, porque cuando se inició el proceso se comentó que igual se derribaban. Se paró ese inicio de derribo porque los vecinos empezaron a movilizar y bueno, el barrio se empezó a movilizar y había movimientos vecinales que iban a protestar contra el derribo de las UVs y ese tema quedó parado y no se han derribado las UVs y la gente se quedó tranquila. Y yo no sé si ha sido aprovechando el estado de alarma en la que la gente no ha podido salir a protestar cuando se ha tirado y ya estaban terminadas las obras. Las UVs limpitas, ordenadas allí, puestas en condiciones, con los árboles podados y aquello quedaba, parecía niquelado y de repente aparecen esas máquinas ahí con la sierra y con esas grúas y retiran las UVs. Y como digo, en estado de alarma cuando no se puede protestar ni se puede hacer nada para que los vecinos hubiesen expresado su opinión. Sobre si las UVs estaban en el proyecto, pues ya hemos hablado mucho del tema, pero desde luego en el proyecto cuando se habla de la zona se habla de las UVs. Entonces se habla de las UVs, no se habla de otros sitios, se habla de las UVs. Y cuando hablas en el proyecto reordenación de la rotonda de las UVs, se habla de rotonda de las UVs. Pues eso es equivocado, perdona que te diga, pero la zona ha sido mejorada en toda la avenida de los Chopos, no únicamente en la zona de las UVs. Se habla del proyecto específico de la zona, en las fases de la tal, rotonda de las UVs, no sé qué, y lo ponen en los folletos informativos que se dieron, en la exposición pública y en todo el folleto. Por tanto, la gente no entendía que se iban a derribar las UVs porque se seguía hablando de las UVs. Y en ningún sitio se preguntó, ¿vamos a derribar las UVs? Nadie se quejó de que, y preguntó si se van a derribar o no, porque en el mismo folleto viene, todavía en la página web, zona de las UVs, zona de las UVs. Ahora se dice, no, es que nadie dijo que se mantuvieran, es que no se propuso, ¿queréis derribar las UVs? No se preguntó, cuando es un proyecto participativo. Es una engañifa, porque no, es que nadie no las quiso mantener. Si es que no decís que las vais a quitar, ¿cómo se va a decir si las queréis mantener? Si hubieses preguntado, seguramente os hubiese dicho a la gente lo que quería. Pero bueno, yo lo que quiero es, ya me has contestado, que va dentro del plazo de la obra, no tenía sentido en la ejecución como lo han hecho ahora. Se podía haber hecho el primer día con una excavadora, tirarla con un cazo en una excavadora, lo tiras en un minuto, no. Y se ha hecho a última hora, y ya te digo, yo para mi entender, aprovechando el estado de emergencia, que la gente no ha podido salir a protestar, porque inicialmente la gente salía a protestar cuando se anunció que se iban a derribar y los vecinos estaban descontentos. Bueno, pues nada. Pues de hecho, igual se pudo retirar una semana, se retiró una semana más tarde precisamente porque se volvió a informar a los vecinos y se sacó una nota de prensa. Y se dijo que se iban a retirar las UVs. Y eso además está publicado aún en la página web. Y se les avisó a los vecinos que se iban a retirar. Se avisó y dentro del estado de alarma. Y es más, que sepáis que está habiendo muchos comentarios positivos de cómo ha quedado la zona. También habrá gente que haya decidido que querían las UVs. Artísticamente y arquitectónicamente no tienen ningún valor las UVs. No las tienen porque así es como se ha certificado y no tienen. Y la gente, ya te digo, habrá gente que hubiese gustado que, pues por sentimentalismo, por lo que sea, les hubiese gustado mantenerlas. Pero también es cierto que están siendo numerosas las críticas positivas que estamos teniendo de cómo ha quedado esa zona y están contentos los vecinos de la zona. De María de Ibarra, que espero que empiece a coger el nombre de la plaza. María de Ibarra. Si no digo que el proyecto, si nosotros apoyamos el proyecto, si el proyecto está muy bien, si el proyecto está muy bien. Nos hemos defendido ese proyecto de la reforma que era necesario. Y los vecinos estarán encantados.
Pero las subes, la nota de prensa que sacaste fue en plena pandemia, en plena crisis. En plena pandemia porque ha coincidido, no sabíamos que iba a venir una pandemia pero es que bueno. cuando empezaron las obras y estaban trabajando en esa rotonda y estaban las excavadoras encima, excavadoras enormes, se trabajó alrededor con la excavadora con cuidadito para no tocar las subes, se limpiaron las subes, se trabajó con la excavadora con cuidadito para hacer la rotonda, donde todas las obras sin pandemia, y avisasteis que ibais a tirarlas, la gente salió a la calle a protestar y nada, y habéis arreglado toda la zona, la habéis urbanizado, la habéis dejado hasta con el césped, y cuando ha terminado la obra y estaba el césped puesto, las subes limpitas, los árboles cortados, de repente vais con una excavadorita, con unas grúas gigantes para cogerlas, que las cortáis con cuidadito para no estropear el césped, que acabáis de poner el día anterior, en plena pandemia. Si es la protesta, porque quede en acta que nuestra protesta es esa, nada más que no nos ha gustado el hecho de que se derriben. ¿Que es no tiene valor artístico? No, pero son elementos que tienen carácter al pueblo. El pueblo tiene unas cosas que identifican al pueblo, pues el Peñagorri, el Hostilo, no sé qué, y si vas eliminando esos conceptos, sí, claro, dentro de unos años, 20 años, nadie se acordará de las subes. Ya, ¿y qué? Si se llama María de Ibarra, bueno, pero eso ha sido las subes toda la vida y se llama Peñagorri, el Tilo. La cosa tiene su cosa. Si vamos eliminando los hitos del pueblo, pues esto deja de ser un pueblo, deja de ser otra, pasará a ser otra cosa, pero no será un pueblo, será. Pues eso, no se pueden eliminar los estos. Y no tiene matrimonio, tampoco tenía valor ahí no para dar en Romo, no tenía en las arenas. O sea, aquí vamos tirando elementos que no se puede, sin consultar a los vecinos. Porque además hay una propuesta que se aprobó en el PGU que cada vez que se va a hacer alguna intervención sobre algo que se aprobó en este pleno, cada vez que vamos a hacer una intervención sobre temas históricos, artísticos, iba a consultar. Se aprobó en el pleno hace un mes o 2 meses, antes de la pandemia. Claro, igual no entra en vigor todavía, porque eso se aprobó hace poco, pero claro, esto nos ha pillado después. Pues bueno, pues la próxima vez que vayamos a derribar algo, pues que se consulte al pueblo. Bueno, bai, Ivonne. Bai, ni honen inguruan, zera esan nahiko genuke. Al respecto de esto quisiera decir lo siguiente. En cuanto al valor artístico y arquitectónico de las uvas, no vamos a decir que tienen valor, pero sí tenían un valor sentimental y está muy claro para algunos. Y para los que viven ahí. Igual no para las personas de las arenas, pero sí para las personas que viven alrededor. Tiene un valor sentimental. De hecho, se ha llamado María Ibarra. Nosotros vamos a decir Chiquía Plaza porque es, en nuestra opinión, el nombre que tenía la plaza, pero todo el mundo lo llamaba Las Uves. Nadie decía voy a la Plaza Chiquía o a la Plaza María Ibarra. Todo el mundo dice vamos a tomar algo a Las Uves. Que el entorno quede bien y que la gente esté contenta con eso no quiere decir que no quiera las uves. Y si eran feas, había otras opciones de actuar. Lo que nos preocupa, y sí que es cierto que en diciembre se habló sobre esto, no sé si fue en diciembre o en noviembre, pero sí que es cierto, y creo que recuerdo bien, igual me equivoco, pero creo que fue así. Ustedes utilizaron el mismo argumento, que en exposición pública nadie dijo nada, pero si no me equivoco tampoco, cuando dijimos, y creo que el Partido Popular también lo dijo, que la gente quería que se mantuvieran, y en la exposición pública la gente igual no se percató de la situación, creo que se dijo que se iba a analizar. Luego la excusa es que se ha mandado una nota de prensa, pero la nota de prensa no es nada. No es escuchar a las personas, sino decirles que se va a hacer esto y no nos importa para nada la opinión de la ciudadanía. Sí que nos preocupa. Y al hilo de lo que ha dicho Eduardo, es el procedimiento que se sigue. Yo creo que se puede cambiar todo para mejorar, por supuesto. Todo cambio a mejor se puede hacer, por supuesto. Y no sé si las uves perjudicaban el proyecto o perjudicaban al ayuntamiento para no escuchar a las personas, y a veces merece la pena escuchar a la ciudadanía. Y además, para cambiar el nombre de esa plaza, se hizo un proceso participativo, todo se consultó y por eso precisamente, ¿cuál fue la consecuencia de eso? ¿El resultado cuál fue? Disculpe. Se cambió el nombre de la plaza. Hubo 3 opciones para cambiar el nombre de la plaza. No vamos a entrar en eso, no creo que merezca la pena. Lo que quiero decir es que en ese caso el interés del equipo de gobierno tenía interés. Le interesaba al equipo de gobierno porque quería lograr apoyo
porque en los juzgados decidieron no seguir, y eso fue una decisión política, no seguir por la vía judicial, y es por ello que se hizo un proceso participativo. La pregunta es, cuando ocurren este tipo de casos, es decir, cuando estamos hablando de un barrio y cuando la ciudadanía o las personas locales digan que algo les gusta, no hemos hecho eso. No hemos recibido eso mediante las AQS, no sé de lo que habla, mediante convocatorias, no hemos recibido esa información. Yo creo que las leyes han cambiado mucho en estos últimos años. Y sí que es cierto que hay algunas leyes que están hechas a la antigua usanza y atendiendo a los recursos que había en el pasado. Pero todos y todas sabemos, toda la gente sabe que si se quiere, que si existe voluntad, cuando las personas hacen una reivindicación, se escucha, es decir, si todas las personas quieren, pueden manifestar su opinión. Si hay un murmullo general, podemos analizar cómo solventar la situación. Y es eso lo que nos preocupa, ese procedimiento. Se dice, la ley establece esto, vale. Dice que hay que hacer una exposición pública, de acuerdo, es lo que dice la ley. La necesidad de la exposición pública es muy amplia dentro de un proceso. Cada uno tiene que fijarse en su apartado. Y si un pequeño apartado, una pequeña parte de ese acuerdo genera un poco de conflicto entre la ciudadanía, vale, lo entendemos, no sabemos por qué se hace así, pero no sabemos por qué se actúa de una manera tan tozuda para no tomar otras decisiones y escuchar a la gente. No creo que escuchar a la gente quite la razón a nadie ni haga daño a nadie. Las UVs eran feas, pero la gente las quería y también había otras opciones de actuar. Había otras oportunidades y otras opciones. Un artista podía hacer una intervención, por ejemplo. Había 1000 opciones para escuchar a la ciudadanía, pero la pregunta es ¿por qué actúa de una manera tan cabezona el equipo de gobierno? Y es eso lo que nos preocupa. Esto es algo muy pequeño, pero es así como actúa normalmente el equipo de gobierno, de una manera muy tozuda. Hemos tenido diferentes opciones. Había gente en contra de las UVs y a favor. No ha habido más opciones, simplemente había personas que querían que se quitaran y otras que no. Y finalmente se ha decidido quitar las UVs. ¿No creen que las personas de alrededor querían que se mantuvieran las UVs? Puede que algunas personas sí, pero había otras personas que no. La mayoría seguramente preferían que se quitaran y lo sabemos, porque hemos recibido muchas AQS preguntando cuándo se iban a quitar. La pregunta es, seguramente de cara a quitar las UVs, cuando interesa, se hace un proceso participativo. ¿Por qué no se hace cuando no le interesa al equipo de gobierno? Es eso simplemente, porque seguramente aclararíamos más las cosas. Hemos hecho un proceso participativo, hay 10 personas a favor de mantener las UVs y 100 en contra de las UVs, a favor de quitarlas. No hay nada que decir, pero no se hace eso. Y es eso lo que nos preocupa precisamente. Pero este debate se podría prolongar muchísimo y no vamos a seguir. ¿Algo más que añadir al respecto de este tema? Y yo la verdad es que puedo comprender las explicaciones que se estén trasladando, pero creo que el proceso participativo que se dio para poder cambiar el nombre de la plaza es una cosa y la consecuencia que ha parecido derivar de ella, como quitar las UVs, yo creo que es otra. Y creo que eso efectivamente se podía haber hecho con voluntad, preguntando a la gente, porque parece que estamos discutiendo a ver quién tiene razón, si son más los que no quieren las UVs o los que sí quieren las UVs. Esto, en vez de haber llevado a cabo directamente la retirada, que yo también doy fe de que hay muchísima gente muy disgustada con esta decisión, y es normal, porque una cosa es que se cambie el nombre a la plaza y que hagamos historia y que por fin empiece a haber nombres de mujeres en el callejero de Guecho, y otra cosa es que estemos borrando la historia del mapa. Y lo bueno es que se pueda llamar María de Ibarra, pero que la gente y que los niños y niñas del futuro puedan saber que esas UVs están ahí por algo, y que antes se llamaban las UVs por algo, y que eso es parte de la historia de Guecho y de Algorta. Entonces, creo que hubiese sido muchísimo más acertado el poder preguntar y el poder asegurarnos cuál es ese porcentaje bien de satisfacción o bien directamente de gente que prefería retirar las UVs. Creo que ha sido una equivocación enorme, que sigue habiendo gente que, tanto en redes sociales como por otros medios, nos está trasladando que se han hecho las cosas mal, y esto no quita para que la reforma que se haya podido llevar a cabo esté correcta y que sea cómoda, porque es verdad que tocaba abordar esa zona y que la accesibilidad era muy mala. ¿Que ahora se ha podido mejorar? Sí. ¿Que hay vecinos y se ha mejorado y que hay vecinos y vecinas que lo puedan reconocer? Sí. Pero repito, el tema tanto del cambio de nombre de la plaza
como la retirada de las subes, creo que son temas aparte. Y creo que no es bueno tampoco mezclarlo, porque estamos también confundiendo a la gente que dice, sí, me puede gustar la reforma que se ha hecho, pero yo quería las subes. Es que vivo en las subes, bueno, pues es que es normal. Y creo que hay que comprender las dos cosas, no que una derive de la otra, porque al final estamos borrando, y ahí coincido con Eduardo, la historia de cada uno de los barrios, y creo que no es bueno. Y lo digo porque luego esto acaba derivando en otras decisiones de otros espacios con las que tampoco podemos estar de acuerdo, pero bueno. Y me gustaría saber si hay alguna forma, aparte de que esa nota de prensa, bueno, no sé a cuánta gente se puede pensar desde el Gobierno que se está llegando con una nota de prensa a través de, pues no sé, de la página web del Ayuntamiento, no todo el mundo sabe acceder. Sí, puede estar publicada, pero la página web, yo no me cansaré de decirlo, es complicada, no es fácil encontrar las notas de prensa. En la misma página web, cuando entras de hecho.eus, la primera semana que se notificó, ahí estaba publicada. Que sí, podéis preguntar a quien queráis, que las notas de prensa no es algo que la gente entre a ver a diario, que la gente puede entrar a un medio de Tendrán otras comunicación. cosas más interesantes que hacer, sí. No es por interesante, es que la página web no es en ningún caso fácil de acceder y las notas de prensa no están a mano, ¿vale? Entonces, sigo manteniendo que las cosas no se han hecho bien, yo creo que la retirada de las subes ha sido una equivocación y entiendo perfectamente mucho más a la gente que las echa de menos y que no está de acuerdo con esa decisión porque creo que no se ha tomado de la manera justa. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? ¿Más? A ver, Ivonne. Yo simplemente dejando las subes aparte, dejando a un lado las subes, que se acerque el micrófono, por favor. Muchas gracias. Es sobre esta obra, pero luego haré la pregunta. Digo que si hay otras preguntas por escrito, cuando finalice, yo haré otra pregunta sobre la obra, pero no tiene que ver con las subes, así que lo haré más tarde, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. En este caso, es un escrito del Grupo Municipal Popular, el 10.516. En este caso, sobre el tanatorio de las Arenas, ya también en el estado de emergencia se han iniciado ahí unas obras sobre la construcción de un tanatorio en un barrio residencial. Yo pedía la documentación, pensaba que no me le vais a mandar por email antes de... porque pedía los informes que acompañan a ese expediente, porque como estamos en pandemia y no se podía acudir aquí a verlos, pues os lo pedí, pensaba que los ibas a mandar y no íbamos a tener que hablar de esto aquí hoy, pero bueno, pedía los informes, el jurídico y los informes que permiten la instalación de un tanatorio en esa zona residencial y que me aclaraseis por qué se ha permitido la autorización de ese tanatorio que ha quedado tanta repulsa en el barrio, ¿no? Es una instalación que es perjudicial y nociva y que nos extraña que se haya dado una licencia con esa celeridad, esa rapidez, cuando en este ayuntamiento generalmente las licencias no se conceden con tanta rapidez y con qué rapidez también se han empezado las obras, también en pleno estado de pandemia, cuando los vecinos pues han visto también atados de pies y manos para protestar. Y eso, pues a ver si nos dan los informes y podemos analizar si es legal la instalación de ese tanatorio ahí o no, como dicen los vecinos. Gracias. Íñigo. Bai, eguna. Bueno, la licencia, ahora, claro, obviamente para acceder está difícil, yo creo que en breve, pues cuando se pueda acceder, está a disposición de quien quiera consultarlo. Yo lo que sí quería hacer, bueno, las preguntas van un poco, ¿no? Si se ha tenido en cuenta, en la pregunta concreta que veías, en las sentencias que contrarias a la ubicación y el tema de hacer la obra con el decreto. Sí quería hacer un poco un análisis del ámbito jurídico en el que estamos, que es el que queremos que al equipo de gobierno y a los técnicos, obviamente, nos limita, independientemente de que nos guste más o nos guste menos, para que todos sepamos cuál es ese escenario. Vale. En primer lugar, debemos tener presentes que no conocemos ninguna norma, ley o reglamento que con carácter general impida la ubicación de un tanatorio en suelo urbano cuando, además, no tiene crematorio ni tanatopraxia. ¿Vale? O sea, simplemente la tanatopraxia es la conservación de cadáveres, técnicas para conservar a lo largo del tiempo los cadáveres. ¿Vale? En los términos tanto del decreto 2263 del 1974, del 20 de julio, del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuaria, como en el decreto 202-2004 del 19 de octubre, ¿vale? Del Reglamento de Sanidad Mortuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Vale, en cuanto si comentabais que se habían visto diferentes sentencias que son contrarias a tanatorios, pues bueno, cabe indicar que se ha consultado al CEDOC del Consejo General del Poder Judicial y se ha constatado que desde
al menos del 2010, ahora al 2020, no se ha emitido por parte del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia Vasco, que son los competentes en este área, en nuestro territorio, sentencia alguna sobre la prohibición indicada, ubicación de tanatorios sin crematorio en suelo urbano o incluso centro histórico, más bien al contrario. Y luego quería hacer una breve análisis de cuáles son el ámbito jurídico para que todos conozcamos dónde nos hemos tenido que mover. Históricamente, todas las obras y actividades que han sido sometidas a una regulación autorizatoria previa mediante licencias con la que se pudiera comprobar la adecuación de las mismas tanto a la determinación del planeamiento como a las exigencias de las distintas normas técnicas. De hecho, así lo va avalando en distintas sentencias, tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Tribunal Supremo, como consecuencia del desarrollo legislativo y normativo correspondiente, tanto el antiguo Reglamento de Servicio de Corporaciones Locales, como mucho más reciente, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi del año 2016. Sin embargo, a partir de la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico, leyes 17/2009, 25/2009 y Ley Omnibus, se inició una senda de liberalizadora en muchos aspectos, pero especialmente en lo referente a los mecanismos autorizatorios y a la imposibilidad de limitar los distintos usos por vía del planeamiento urbanístico, en arreglo al triple criterio de necesidad, proporcionalidad, no discriminación en la regulación de actividades económicas. Dicha senda promulgó la Ley 12/2012, el 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Aquella ley estableció la inexigibilidad de la licencia previa de instalaciones de funcionamiento o de actividad ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización del ejercicio de la actividad comercial a desarrollo o a la posibilidad misma de la apertura de establecimiento correspondiente para los usos en cenales concretos, etcétera, para locales que no superen los 750 metros. Si bien aquella dicción original de la Ley 12/2012 no introdujo referencia alguna sobre la materia de los servicios de pompas fúnebres, la disposición final séptima de la Ley 14/2013 del 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, BOE 28/9 del 2013, amplió los supuestos de inexigibilidad a los usos de pompas fúnebres, epígrafe 979.1, servicio de pompas fúnebres. En consecuencia, siendo obligatorio someter al inicio de dichas actividades el régimen de declaración responsable de comunicación previa y sin perjuicio de la exigibilidad, eso sí, de la licencia de obras, que es de naturaleza arreglada, lo que es una cosa es la obra y otra es la actividad que se va a desarrollar, y por tanto no está sujeto a criterio de oportunidad política. En paralelo, se debe recordar que la actividad del tanatorio viene regulada en la Ley 3.1998 del 27 de febrero General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, actualizada el 30 de abril de 2012, la cual queda recogida en el anexo 2 de actividades sometidas a la comunicación previa debido a su escasa incidencia en el medio ambiente, eso dice esa ley. En su punto 13 cita expresamente tanatorios sin crematorio. Por otra parte, se debe considerar que el local donde se pretende instalar el tanatorio sin crematorio de la calle Barría está ubicado conforme al Plan General de Ordenación Urbana en el área de Las Arenas, donde, entre otros usos, se establece como tolerado el uso de equipamiento de servicios urbanos, en general sanitarios y religiosos, en el que encajaría un tanatorio, vuelvo a insistir, sin crematorio ni tanatopraxia. Descrito el marco regulatorio y contestando a la primera parte de la pregunta realizada, me interesa señalar siguientes puntos. La sentencia 3630-2018, fecha del 8 del 10 de 2018, o sea, bastante actual, dictada en concurrencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, que confirma en su fundamento jurídico segundo la inexigibilidad de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento de actividad ni otras clases similar o análogas que sujeten a la previa autorización del ejercicio de la actividad comercial o desarrollar la posibilidad misma de la apertura de establecimiento correspondiente a los usos pompas fúnebres por aplicación de la determinación de la Ley 12/2012. ¿Vale? Hay otras sentencias, pero bueno, este es el marco que entendemos que tenemos en este momento. Y en cuanto a la segunda cuestión que teníais en la pregunta que nos hicisteis llegar sobre las obras dentro de la pandemia, pues bueno, en relación a la solicitud de información se ha cumplido, creo que todos los parámetros para la realización de obras que figuran en el Real Decreto de Alarma 462-202 del 14 de marzo, que no es percibido en general, y dice,
Y por hacer un resumen, en enero del 2020 se presentó por parte de la empresa Funespaña una solicitud de licencia de obra acompañado de un proyecto redactado por el arquitecto Ander Market Ryan. Tanto la actividad como la obra que se pretende realizar son informadas favorablemente por el arquitecto técnico municipal, comprobando que cumple todo lo establecido en la normativa aplicable, imponiendo una serie de medidas correctoras en lo referente a horario y tal. Se otorga licencia municipal de obras en Junta de Gobierno el 11 de febrero de 2020. O sea, todavía no estábamos en pandemia. Indicando al interesado la obligación de presentar previo funcionamiento una comunicación previa acompañado de una declaración responsable suscrito por el técnico director de la obra, indicando que la obra cumple las medidas impuestas, así como documentación adicional, entre las cuales se encontraría la autorización del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, ¿vale? Por lo cual se concede un plazo de ejecución de 4 meses. La Junta de Gobierno, el 10 de marzo, otorga una prórroga de 6 semanas solicitando la propiedad para el inicio de las obras. Por lo anteriormente expuesto, se comprueba que la autorización concedida por el Ayuntamiento ha sido realizada en fecha anterior al estado de alarma, decretado el 14 de marzo. El inicio de las obras es posterior a la concesión del pertinente licencia municipal y coincide con la declaración de estado de alarma. Así todo, las obras de construcción se ven afectadas por dicha declaración, si bien se establece en la orden 340/2002 del Ministerio de Sanidad, la limitación para la actividad alcanzará a toda clase de obra que suponga la intervención en un edificio ya existente, independientemente de su alcance, así como la circulación de sus trabajadores y materiales, que no sea posible independizar por completo de los espacios en los que se encuentren, temporal o permanentemente entre ellas. Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten, así como aquellas que tengan por finalizar realizar reparaciones urgentes, instalaciones, averías, etc. Por lo tanto, se observa que, no siendo una orden de competencia municipal, se puede proseguir con las obras, ya que las obras están sectorizadas respecto al resto del inmueble y cumpliéndose con las exigencias establecidas para este tipo de obras antes y después de dictarse el Real Decreto 462/2002 del 14 de marzo. Ese es el escenario completo, pero bueno, ya veis que hemos tenido que repasar bastante normativa en el que nos encontramos, ¿no? No sé si eso contesta. Bueno, eso me imagino que formará parte del informe jurídico que acompañará al expediente, ¿no? O todo eso que has contado estará en el expediente, toda esa normativa que has repasado. Pero bueno, en definitiva, me imagino que lo que yo pedía, porque dices que es un uso tolerado, bueno, pues habrá que ver si es verdad tolerado o tolerado, es una interpretación de la técnico que ha dado la autorización. Lo que sí tengo claro es varias cosas. Primero, para poner un ascensor tardamos 8 meses, o 9 meses, o 5 años, y resulta que poner un tanatorio en una comunidad de propietarios se solicita en enero de 2020 y se concede la licencia en febrero de 2020. En un mes le han concedido la licencia a estos señores. O sea, has dado enero de febrero, tiene que estar, enero de 2020 solicita la licencia, en febrero se le ha otorgado la licencia. En un mes, pues será el más rápido del pueblo, porque tendrá suerte, porque que en un mes en este ayuntamiento concedamos una licencia para hacer pues cualquier cosa, me sorprenden las fechas. Y me sorprende, como digo, que para instalar un tanatorio para poner un ascensor nos falta 2 años y para poner un tanatorio lo consigamos en un mes. Luego, yo en este tanatorio, pues, sin licencia previa y sin esto, pero hay muchas dudas. A ver, esto es un tanatorio. Primero, en el 2010 en este ayuntamiento hubo una problemática parecida con el tanatorio de Aldapas. Y en el 2010, a propuesta del Partido Socialista, se aprobó modificar el ordenamiento urbano para que no se instalasen esas instalaciones en el centro de nuestro pueblo. Ya tuvimos el lío con Aldapas y se mandaron a instalar todas fuera. Eso se aprobó y estaba el gobierno social, el Partido Socialista al gobierno y todos quedamos entendidos de que se modificó el plan para que no se construyesen tanatorios en el interior de nuestros pueblos y se iban a hacer en la zona de Martiturria y en las afueras, que ahí se ha construido otro. Entonces, entiendo que ahora esa normativa se aprobó en el 2010, no sé si está vigente o no está vigente, por eso quiero el informe jurídico donde se analice esa revisión del PGU que se hizo en su momento, porque lleva una dinámica muy fuerte sobre aquello. El tanatorio también, por lo que tengo entendido, también hay normativa, la entrada y salida, los coches mortuorios tienen que tener entrada y salida, no se puede descargar y cargar los ataúdes en la vía pública. Y porque eso también pasó con el tanatorio de Sarriá, también hubo polémica con aquello. Y en este acceso yo no he visto, por eso también quiero los acceso a la documentación, porque quiero saber por dónde van a entrar los vehículos al tanatorio para descargar los ataúdes, para cargarlos, y ahí yo no lo veo.
Entonces quiero ver los planos y quiero ver el diseño de eso y quiero que me los mandéis para poder comprobar por dónde van a entrar los vehículos. Porque eso que yo tengo entendido la normativa que rige la instalación de estos para no andar viendo los cadáveres. Y luego, bueno, ya la inapropiación de lo que es el sistema de ventilación del tanatorio. El tanatorio tiene unas cámaras frigoríficas donde van a estar expuestos los cadáveres en el velatorio. Yo tengo que tener una salida de respirador de aires y me imagino que aires contaminados. Que se va a conectar a los Zooms, a los servidores de la comunidad de propietarios por donde van los conocidos Zoom, que son los que dan saneamiento a los baños, y vais a conectar ahí la tubería de saneamiento del tanatorio de todas las zonas refrigeradas. Pues no sé, yo tengo muchas dudas, por eso quiero ver el expediente y por eso pedía los informes. Y me parece muy bien que me hayas contado todo esto, pero yo quiero ver el informe y cómo se resuelve todo eso. Y aparte, ya te digo, de compartir que en una zona residencial se pueda construir una instalación de este tipo. Y en una zona residencial no habéis ni consultado a los vecinos, ni habéis tenido en cuenta el problema de aparcamiento que ya hay en la zona, que está saturado, ni habéis tenido en cuenta pues todo lo que supone tener tantas instalaciones municipales en el entorno y que está saturada la zona. Eso es una apreciación personal, ¿eh? Pero aparte técnica, por eso quiero ver los informes y quiero verlos. Como no hemos podido acceder nosotros a verlos, pues los pedí y espero verlos. Gracias. Vale. Bueno, comentar que es una comunicación previa. O sea, quiero decir que la legislación lo que permite es al privado que solicita, hace una comunicación previa, por eso va más rápido, por eso es más ágil, ¿eh? Y lo que estoy intentando decir que el escenario jurídico que tenemos no nos permite hacer ninguna modificación de esa comunicación previa. Lo digo porque se está llegando que el ayuntamiento ha decidido, el ayuntamiento lo que hace es controlar que se cumple toda la legalidad ante esa comunicación previa. Eso es lo que vigilamos. No hemos decidido que eso sea allí. Otra cosa es que las medidas de circulación, pues yo creo que allí también pues hay un entorno religioso que también ha tenido funerales y también ha tenido coches. Es decir, que hay muchos motivos de circulación allí, no solamente el de un funcionario tanatorio, ¿eh? ¿Que hay que examinarlos en general? Pues sí, pero por este caso concreto, pues no lo sé, si van más coches a una funeraria o a misa, ¿eh? Eso pues habrá que verlo en general, ¿eh? Los informes, pues yo te haremos llegar el informe, lo que yo tengo, la legislación que hemos sacado y cuando se pueda acceder a la licencia de obras, etcétera, para que veas que tiene que cumplir todos los requisitos. Obviamente, tiene que cumplir los requisitos del Gobierno vasco, donde dice qué tipo de cadáveres pueden ir allí, porque vuelvo a insistir que es sin crematorio, sin tratamiento de cadáveres, por lo cual, si hay un cadáver, digo, por el tema del COVID, que ha sido afectado por infecciosos o por radiación, esos cadáveres no se pueden tratar de ninguna manera. Todos sabemos que se cierran y no se pueden tratar. O sea que, y tendrá que cumplir, obviamente, cuando te mandemos la parte técnica o puedas acceder al expediente, tendrá que cumplir todo el tipo de ventilación y todas las medidas de seguridad que están en el orden, ¿eh? Una pregunta. Que se mande la información a todos y a todas, porque también nos interesa desde H. Bildu. Ha sido un tostonazo, así que os lo dejo para que lo digiráis, ¿eh? Pero bueno, era mi intención saber dónde nos movemos para saber qué decisiones podemos tomar, en las cuales podemos influir y en las que no. Paula, ¿querías hacer pregunta? Sí, bueno, aparte de agradecer el histórico de la legalidad, que bueno, una vez que lo leamos seguramente podremos analizarlo en profundidad, yo sé que quería también trasladar que también nos han hecho llegar protestas por varias vías, ¿no? En este caso. Y no tengo tanto conocimiento como describía Eduardo sobre sentencias o sobre lo que ocurrió en 2010, que eso sí que me gustaría que en algún momento se pudiera profundizar en ello, pero sí que nos han trasladado dos cosas. Una, que es verdad que el tema de la entrada al garaje está muy próximo a zonas de parques y demás y que crea mucha preocupación entre la gente de la zona, no solo por quienes viven allí, sino quienes suelen acudir por ese espacio porque creen que no es el lugar apropiado en absoluto para este tanatorio. Y por otro lado también, bueno, nos han trasladado preocupación sanitaria, o sea, ya no sé si llamarlo miedo, pero hay, quizá lo llamen desconocimiento, no lo sé, no soy experta en asuntos sanitarios, pero
estamos viviendo una pandemia y, claro, los vecinos y vecinas nos están diciendo que vaya momento se ha elegido, ¿no?, para poder poner o poder pedir esta licencia para un tanatorio. Es verdad que igual no es lo más acertado, es verdad que igual también el ayuntamiento no tiene tanta mano en poder decir que no, pero el momento coincidiremos en que no es el más adecuado. Hay mucho desconocimiento sobre cómo pueda funcionar un tanatorio y también es comprensible pues, que los vecinos y vecinas nos trasladen que no están de acuerdo con lo que allí se va a poner y que en el momento en el que se está haciendo. A mí también me parece muy curioso que se haya hecho tan rápido el trámite. Puede ser porque no sea una licencia al uso, porque sea lo que se ha comentado, pero sí que es verdad que bueno, con el histórico que existe en este ayuntamiento de tardar meses en dar permisos, pues bueno, en este caso, que es algo especialmente incómodo, en medio de una pandemia, hablando de un tanatorio, además, se ha dado un permiso más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ha coincidido todo un poco en el tiempo. Entonces, mi pregunta es si realmente se ha hecho una comunicación con los vecinos y vecinas de la zona. Y lo comento porque esto lo hemos trasladado también en alguna de las juntas de portavoces que hemos tenido semanalmente con el resto de grupos y la alcaldesa. Y nos dijo ella misma que acudiría o que se mandaría una carta o, bueno, que se iba a poner de alguna manera en contacto con los vecinos y vecinas porque le estábamos trasladando esa preocupación y que ella lo sabía. Y entonces, que puede ser que no nos podamos negar legalmente a dar esa licencia como ayuntamiento, pero sí que creo que como institución más cercana a la gente sí toca hacer un poco de pedagogía y poder acercarse de alguna manera en la que toque, si es con una carta o con lo que sea, y poder informar a la gente de que realmente esto no es peligroso o de cómo se va a hacer. Más que nada por dar cierta seguridad o mostrar al menos un interés, porque de verdad que la gente está muy preocupada, muy preocupada. Bueno, recojo tu comentario y bueno, es evidente que lo que quería explicar en primer momento es que la decisión se toma porque hay una legislación que es la que es, ¿no? La decisión de no poder hacer ninguna acción al contrario de lo que la ley les permite a un privado, una iniciativa privada, pero bueno, hablar con ellos hablamos porque sí que nos está llegando un montón de acueses y de escritos tanto a alcaldía como a disciplina. Y una vez que se explique esto, pues yo no tengo problema de volver a explicar también el tema sanitario, cómo lo regula el Gobierno vasco, lo que os he comentado, de que las muertes que sean por infecciosos o sean por radiación, no tiene que saber todo el mundo, esos cuerpos, cadáveres, no se tratan, sino que se cierran y no hay ningún peligro, está sellado. Yo creo que lo hemos oído también en el momento de la pandemia con el tema del COVID, la gente ha tenido problemas de despedirse de sus seres queridos por este motivo y además no poder velar como tenemos normalmente costumbre de hacerlo, pero bueno, de todas esas cosas entiendo que sí, que habrá que explicarlas y haremos, una vez superado este tema legal y explicado este tema legal, pues harán las explicaciones que haga falta. Vale, yo solicitaría que se haga lo antes posible porque ya que se están acelerando las obras y bueno, parece que ya está todo bastante preparado y encaminado, la preocupación sigue ahí y cuanto más se tarde en atender y en explicar todo aquello que está surgiendo día a día y la preocupación y esta incertidumbre, pues creo que ayudaría a poder apaciguar un poco y a que la gente al menos entienda de qué va esto, porque aunque no sean expertos y expertas sanitarias, el miedo no se aplaca tan fácil. O sea, las explicaciones técnicas están bien, pero en medio de una pandemia que les lleven cadáveres debajo de su casa, pues, hombre, agradable no es. Entonces, bueno, yo sí que agradecería que se haga lo antes este contacto. Pensaba que ya se había empezado porque la alcaldesa nos dijo que se iba a hacer hace como 2 semanas, si no me equivoco, y la verdad es que, bueno, no hemos tenido noticias de que se haya hecho. Entonces, bueno, que se haga lo antes posible, por favor. Vale, venga, pues vamos a pasar a la última pregunta presentada por los grupos políticos, el escrito con número de registro telemático 1128 del Elkarrekin Podemos. Es bastante extensa esta pregunta, entonces igual mejor vas leyendo por apartados porque sí es verdad que hacéis referencia a varios temas. Sí, hemos hecho un solo escrito con diferentes asuntos, así que voy a ir como por bloques para que sea más fácil. Bueno, sabemos que una de las medidas a poner en marcha en base al PEMUS y es relativa a los carriles bici de 30 km/h, pues bueno, preguntábamos que cuándo se va a implantar, dónde o en qué zonas, con qué criterios, cuántos carriles de coche se van a convertir en carril bici y si es una iniciativa que se convertirá en permanente.
Bueno, el PEMUS contemplaba 4 medidas relacionadas con el tema para este año 2020 en su planificación, que era establecer una nueva jerarquización de la red viaria con los límites de velocidad establecidos, el establecimiento de zonas 30, las medidas para la mejora de tráfico de accesos y de entrada y salida al Gorta y completar e integrar la red ciclista segregada y la compartida de zonas 30. Esta ya estaba previsto realizar a lo largo de 2020. Evidentemente, la situación en la que estamos provoca hace conveniente, mejor dicho, una aceleración de la implementación. Evidentemente, requiere sus intervenciones o actividades. Creemos que es un tema muy relevante políticamente, por lo cual, al margen de lo que hemos comentado, que empezamos a trabajar en la nota de prensa esta misma semana, la idea era reunirnos con todos los grupos políticos. Creo que ya hemos cerrado agenda más o menos con todos y la concreción técnica todavía no la tenemos, más allá de la de zonas 30, la propuesta, que esa sí está clara, pero todo el resto de cuestiones que decís, evidentemente, exigen un desarrollo que, más allá de la pauta política ya dada por el Gobierno, está por desarrollar. Entonces, si os parece, en esa reunión, creo que es la semana que viene que hemos quedado con todos, vemos en qué punto estamos técnicamente para seguirlo comentando. Nuestra idea es, evidentemente, en estos temas tan relevantes para la ciudad, buscar el máximo apoyo posible y en ello nos empeñaremos. Sí, de hecho, hemos cerrado la cita. Claro, estas preguntas están hechas con bastante anterioridad y luego, además, ha sacado una nota de prensa que sí que nos intrigaba un poco, ¿no? Porque se ha sacado la nota de prensa y luego se nos ha dicho que se quería quedar. Entonces, bueno, sí, estamos predispuestas a poder hablar de esto y efectivamente coincidimos con la relevancia política. Vale. Bueno, pues continúa, sí. Dado que durante las próximas semanas seguiremos el proceso de desescalada y esto supondrá que muchos días haya aglomeraciones de personas en ciertos puntos del municipio, preguntamos, ¿se va a replantear la ordenación del territorio para hacer más sencillo el tránsito de peatones por zonas que se congestionan más fácilmente? Proponemos que se habiliten vías de ida y vuelta para establecer espacios de circulación más ordenados y no suponga un problema para la ciudadanía el desconocimiento de por dónde pueden circular y cómo. Y la última pregunta es, ¿está en funcionamiento el ascensor del Puerto Viejo? Nos han trasladado quejas personas con movilidad reducida que no comprenden que este medio no se puede usar bajo las restricciones sanitarias pertinentes, como en el caso del ascensor de Areaga. Esta es compartida. Yo te voy a contestar, bueno, a las dos primeras, ¿vale? ¿Se va a replantear la ordenación del territorio? Bueno, he dicho, esto suena muy fuerte. O sea, se están analizando medidas concretas para este fin de semana, que básicamente se centrarán en la zona desde el Triángulo y acceso a la playa y puerto deportivo, porque todavía tenemos franjas horarias y también se ha solicitado un análisis de mejora de los espacios en línea de lo que decís para ya en la semana siguiente, que en principio estaríamos en una fase distinta sin franjas horarias. También, si os parece, el lunes, porque se está analizando algunas propuestas que ya están sobre la mesa, el lunes las compartimos. Y lo de los espacios de ida y vuelta es un tema que tiene su gente a favor y su gente en contra, ¿eh? Entonces, bueno, se está analizando. Evidentemente no puede ser en muchos espacios, porque ordenar el tráfico de peatones es bastante más complicado que el de tráfico de vehículos, pero bueno, está sobre la mesa. Bueno, y respecto a la tercera pregunta que hacéis sobre el ascensor del Puerto Viejo, no sé si os referís cuando nos hemos encontrado en confinamiento. El ascensor del Puerto Viejo ha estado en marcha todo el rato. Está asociado además a la accesibilidad y el ascensor nunca se ha parado, o sea, ha estado en marcha, no se ha parado, al no ser que puntualmente por alguna avería pues se haya parado, pero como instrucciones estaba que el ascensor del puerto tenía que estar en marcha. No así el de Arriaga. El de Arriaga sí es cierto que se paró. Se esperó 2 o 3 días antes de pararlo. Se vio que no hacía viajes, no tenía viajes y entonces se decidió pararlo. Pero claro, es que el de Arriaga también está un poquitín más asociado al ocio, pues eso. Pero no sé si te referías simplemente al de Puerto Viejo, ya te digo que ese ha estado en marcha. Es que el de Arriaga nos constaba que se había parado porque efectivamente no había gente
y que luego se reanudó y se sacó nota de prensa con esa información. Se reanudó con la, se reanudó con la entrada de la fase 1, Claro. en la que ya se permitían los paseos y por eso para que lo utilizase la gente para poder bajar A mí al paseo de Eriaga. la queja que me ha llegado desde el Puerto Viejo es de este mismo mes de mayo y me han comentado que no estaba en marcha, no es que hubiese una avería puntual en la que se avise a vecinos y vecinas que no está en marcha por algo, parecía que no estaba funcionando. Entonces mi pregunta es si puede ser o si está registrada alguna avería de estos últimos 15 días o 3 semanas que haya podido llevar al no funcionamiento de ese ascensor, o si era una decisión pues de no ponerlo en marcha por algún tema, que quizá era por cómo se podía regular la gente que subía y bajaba, no lo sé. Pero claro, es que esa zona efectivamente no es de ocio, es para subir y bajar la gente que vive ahí y su uso es diferente al de Eriaga. Entonces, por saber si tenéis constancia de... Pues no, alguna avería. porque antes de contestarte, pues he hecho la pregunta pertinente, la he hecho al técnico y el técnico es lo que me ha trasladado, que ha estado en marcha. Lo único pues que corroboraré una vez más, pues a ver si ha habido alguna parada. Y por lo que dices, no puntual, me estás diciendo que ha estado todo el mes de abril parado. No, en mayo me han trasladado esta queja. En mayo han trasladado la queja, pero no han identificado, o sea, no han dicho a detalle cuántos días ha estado parado. Ha sido varios días, pero si queréis lo pregunto por si acaso, porque justo es que ha sido una persona que además ahora mismo tiene la movilidad reducida y tiene que andar pues con accesorios para poder moverse. Entonces, pues lo ha visto más de cerca, ¿no? La necesidad de poder utilizar ese ascensor. Entonces, bueno, yo si queréis ya lo reviso, vale, para pues ver qué fechas ha sido, pero ha sido en mayo. Vale, para confirmarlo, está bien. Venga. La siguiente pregunta, Paula, por favor. Sí, voy. Sobre el autocine de Guecho, ¿qué ha ocurrido con el permiso de este negocio? Habían anunciado su apertura para el 14 de mayo y finalmente ha sido el Gobierno vasco quien no ha permitido su apertura en dicha fecha. Además, publican que han llamado al ayuntamiento y que no han obtenido respuesta. ¿A qué se debe? Vale, ese contesto yo. El autocine tiene una licencia provisional, que está en un suelo no urbanizable, por parte del ayuntamiento. Entiendo que no ha podido empezar por normativa del Gobierno vasco, no por nosotros. Es decir, que ahí no tenemos nada más que decir. Y en cuanto a que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, no nos consta. Hemos vuelto a mirar, hemos visto también en su página web y no sé, esa última pregunta no tenemos constancia de que se haya intentado poner en contacto con nosotros por algún motivo, pero entiendo que su actividad está paralizada por la normativa del Gobierno vasco o del decreto de alarma, no por ninguna normativa municipal. Muy buenos días. Pero con el Aula Cultura se puso en contacto y se les informó que... Perdona, estaba hablando de disciplina. Le había dado, vale, marca tú. Que se preguntó en el Aula de Cultura a ver si podía abrir y hicieron la consulta y se les dijo que por normativa del Gobierno vasco las instalaciones culturales que están cerradas, pero que aún así, si eso, pues que preguntarse en la Ertzaintza a ver qué interpretación le hacían al autocine para que la reconfirmasen. Pero en el Aula de Cultura, siguiendo el mismo criterio de instalación cultural que se entiende que es, pues que no podía abrir, pero que lo reconfirmase de todas formas en la competente que era. Vale, es que yo entiendo que eso sería antes de que anunciaran nada, porque en sus redes ya dijeron que iban a abrir, o sea, lo daban por hecho, que el 14 de mayo era su apertura y ya estaban poniendo casi hasta qué iban a hacer de ahí en adelante, ¿no? Y después de anunciar que iban a abrir ese día 14 de mayo, creo que fue al día siguiente o al de 2 días, cuando dijeron que el Gobierno vasco les había negado esa apertura. Entonces, claro, yo lo que no acabo de entender es por qué reflejan que el ayuntamiento no les dio ninguna respuesta, quién les ha dejado decir que realmente podían abrir el 14 y de dónde ha venido esa confusión con Gobierno vasco, porque al final, bueno, es gente que también tendrá sus inquietudes, es un negocio que querrán abrir obviamente para tener sus ingresos y sí que me ha parecido raro esta confusión, porque en sus propias redes es donde decían que el ayuntamiento no les había atendido adecuadamente. Entonces, bueno, no sé si es que el ayuntamiento les había dicho que sí y luego fue el Gobierno vasco el que se contradijo y por eso hubo ese cambio de información. No, desconozco. Yo lo que sé es que el Aula de Cultura le dijo que, haciendo la misma interpretación que tiene el Aula de Cultura sobre las instalaciones culturales, que se entendía que no, pero que aún así
que el que estaba marcando la normativa no era el ayuntamiento ni el aula de cultura, sino que se les dijo consultarlo y reconfirmarlo en la autoridad. El micro. Percatuo. O sea, se hizo la consulta que, en base a la misma interpretación que hacía el aula de cultura respecto a sus propias instalaciones culturales, se entendía que no, pero que aún así que lo reconfirmasen con el responsable de la normativa para discernir cualquier duda posible. Y eso en el aula de cultura se les ha contestado. ¿De acuerdo, Paula? ¿Seguimos? Sí, es que ricasco. Vale. La siguiente es sobre el proyecto de Lope de Vega 12. Preguntamos, ¿se está preparando el proyecto? ¿Hay algún informe al respecto tras la aprobación y firma del convenio que se redactó hace meses? ¿En qué punto se encuentra este proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se va a replantear como consecuencia de la pandemia el proyecto y los tiempos de la ejecución, así como los costes del mismo? Vale, Álvaro, bye. Sí, Egunon. A ver, bueno, sobre el proyecto ahora mismo se está analizando el encaje edificatorio y el programa de necesidades para trasladar a la Diputación, que es la responsable, la arquitectura en este caso, la responsable de la licitación. A la pregunta de si hay algún informe, pues no hay ningún informe desde el convenio, se está trabajando, como te digo, en el encaje edificatorio. El proyecto se encuentra en esa fase y el siguiente paso, como te he dicho, es la licitación por parte de la arquitectura una vez que esté redactado el proyecto. Y, en principio, desde la parte que le corresponde al Ayuntamiento, que son los alojamientos dotacionales, no hemos hecho ningún replanteamiento porque seguimos pensando que es un proyecto interesante y, así como los tiempos y los costes, están asumidos ya incluso en el Pleno. Vale, puedo comprender que estén asumidos por el Pleno, bueno, por una parte, pero eso se decidió antes de la pandemia y creo que hemos hablado en diversas ocasiones de lo necesario que iba a ser el poder ver que los grandes proyectos que estaban pues puestos encima de la mesa, igual había que replantearse los tiempos en los que se iban a ejecutar, ¿no? Porque igual ahora las prioridades son otras. Iba en ese camino mi pregunta. Pero bueno, entiendo que no y que como el Ayuntamiento ya ha puesto su parte del dinero, se desentiende de lo que puedan hacerse con este proyecto. Vale. Desentender sí. no, ¿eh? No, desentender no nos desentendemos. Desentender en cuanto a replanteamiento del proyecto. Sí. Claro. Vale. Vale. Sí. Perdona, el siguiente apartado consideramos que no es de esta Comisión de Territorio. De hecho, habéis replanteado respecto a los bares y terrazas. Sí. La hemos pasado a la Comisión de Ciudadanía, que es ahí donde se va a contestar, sí. Y creo que también habéis planteado más preguntas y casi parecidas a las mismas. Sí, las puse en los dos documentos por dudas, porque no tenía muy claro si con esta nueva redistribución de las comisiones correspondía a esta comisión o a la de Ciudadanía, por si acaso. Vale, pues pasamos a la última. ¿Qué haces respecto a los contenedores? Sí. Sobre los contenedores, pregunto, ¿se han producido quejas por la instalación de las nuevas bocas en los contenedores? ¿Se han evitado ya los desbordes? Han sido numerosos los casos que nos han llegado con fotos de desbordes en diferentes zonas de Guecho, bien por la incomodidad de las nuevas bocas o bien porque estaban llenos. ¿Hay algún informe del área que desaconseje por algún motivo la instalación del pedal? Bueno, lamento mucho que nos hayamos quedado casi sin tiempo, porque es un tema de largo recorrido. Voy a empezar, me vas a permitir que empiece a responder por la última. ¿Hay algún informe del área? Los informes del área les consta al grupo de trabajo, se formularon en el año 16 cuando se eligió el modelo de contenedor. La adaptación que estamos ahora implementando también pasó por el grupo de trabajo con informe de los responsables del contrato en el 2018, dio lugar a un acuerdo político en noviembre del 18 que dio viabilidad, o sea, que hizo posible la financiación de esa adaptación. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta, ¿vale? Esos son los informes que hay con respecto a la elección del modelo de contenedor y a las adaptaciones en materia de accesibilidad que se han realizado. Tengo el detalle, pero bueno, no procede en este momento por cuestiones obvias.
Con respecto a los desbordes, sí dar dos datos que son relevantes. Hemos incrementado en estos 2 meses de pandemia la recogida de envases en 71 toneladas, de papel y cartón en 34 toneladas y en vidrio en 26 toneladas con respecto al año pasado. Es decir, que algo ha afectado en cuanto al recogido. Esto supone, evidentemente, que ha habido puntos donde no ha habido la capacidad suficiente para recoger todo, pero evidentemente hemos respondido y, de hecho, hemos adaptado rutas y hemos revisado frecuencias en esos puntos donde se han producido esos desbordes que a día de hoy, en principio, no tenemos ya registrados sin responder. Como dato decir, en relación a desbordes, que en el año 2017 se recibieron 135 acueses, en el 18 39, en el 19 24 y en lo que llevamos del 20 hasta donde hemos comprobado ha habido 20 avisos, quejas y sugerencias. Se han producido quejas por la instalación de las nuevas bocas de los 62 acueses recibidos desde el 11 de abril, que fue cuando se dio a conocer la instalación de las bocas. 6 se refieren a las mismas. En concreto, no sé dónde tengo, pero lo que quiero… sí, 3 para decir que no caben las bolsas, 1 que el agujero es inútil, 1 que el agujero es equivocado y 1 que no quieren bocas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, Paula? No. No, tengo alguna más, pero no es ya con estos temas y está sin registrar. Al respecto de este tema, sí que es cierto que en el año 2018 se llegó a un acuerdo político sobre este tema, pero también es cierto, y no voy a decir que no se ha cumplido el acuerdo político, pero traía consigo otros muchos compromisos que no se han cumplido a tiempo. Y a ver si se cumplen. Eso es lo que quisiéramos pedir o matizar, porque el acuerdo político no solo estaba relacionado con la puesta en marcha de esas bocas, sino que traía consigo otros muchos aspectos que no se han cumplido. Y sin más dilación, se ha hablado de algunos temas como los AQS, y no solo por lo que trae consigo, sino que por las redes, desde hace muchísimo tiempo, hay algo dando vueltas, un ruego que se ve mucho en redes sociales y, al parecer, ese ruego, esa petición se presentó con muchísimas firmas en lo que se refiere al pedal. No sé si fueron más de 400 firmas, no sé cuántas exactamente, pero según lo que se dice, no se ha respondido desde hace un año a esa petición popular, digamos. Por lo tanto, si se responde o si se puede decir por qué no se responde, lo agradeceríamos. Muchísimas gracias. Se diga lo que se diga, lo agradeceremos. Brevemente, no sé en concreto a cuál te refieres, a una no sé si ya ha respondido. Ya la respuesta es, no sé si se dio individualizadamente o no. No sé a qué queja te refieres. Con respecto a las bocas, evidentemente cuando se toma una decisión no se puede tomar otra. Lo que no vale es en función, es decir, hay un acuerdo político que dice A y nosotros cumplimos A. Y estamos trabajando para cumplir todo lo que dice el acuerdo, como bien sabe vuestro grupo. Entonces, lo que no vale, porque tampoco el número de quejas con respecto al tema que citas es 1. Con respecto al total, podemos valorar cuántas quejas había con respecto a ese tema cuando había el elemento que has citado. Porque el análisis tiene que ser completo, es decir, siempre cuando haces algo y tomas una decisión descartas opciones. Sabemos que no hay contenedor perfecto, que ninguno cumplía todas las condiciones, sabemos que en materia de accesibilidad el que hemos implementado con vuestro apoyo cumple la normativa de accesibilidad allá hasta donde se puede, sin pegas. O sea que, quiero decir, no cojamos cuando en un tema tan complejo como este, que hay que tomar tantas decisiones y las estamos tomando en conjunto, claro, lo que no vale es ir al matiz de algo que genera una queja, que somos muy conscientes, por supuesto, pero que genera unos inconvenientes de gente que a día de hoy no se manifiesta porque tiene solucionado ese tema. ¿Vale? Entonces, esa es la realidad. Creo que o me he expresado muy mal, o me han traducido muy mal, o me has entendido muy mal. Lo que he dicho es que es cierto que se firmó un acuerdo, que ese acuerdo tenía
la parte de las bocas y tenía otra serie de compromisos, que no voy a decir que ese acuerdo no se ha cumplido, pero que en cuanto a sus plazos y tiempos no se está cumpliendo y que se cumpla cuanto antes. Eso es lo que he dicho. Y por otro lado digo, que luego te pasaré la relación, que hay una persona que en redes lleva mucho tiempo diciendo que ha presentado una propuesta con 400 y pico firmas a favor del pedal, que no entro en si la propuesta es correcta o no es correcta, pero que ha presentado esa propuesta y que por favor se le conteste. Hasta ahí es lo que he dicho o he querido decir. Todo el resto, no, yo no he puesto a valorar ni una cosa ni otra. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hemos terminado con las preguntas presentadas por vosotros y tenemos otros 3 escritos presentados por los ciudadanos que pasará la secretaria de la Comisión, Isabel, a leerlas. A ver, efectivamente son 3 escritos los que nos han llegado a la Comisión de Territorio, que nos han presentado ciudadanos. El primero de ellos lo presenta Javier Jubindo y tiene que ver con un armario de alumbrado público que se ha colocado junto a lo que es el portal de la calle Urquijo 6 bis. Hay un segundo escrito de Yolanda Guijarrubia que tiene 2 apartados. El apartado que concierne a esta comisión es el que se refiere al tanatorio, formula una serie de preguntas en torno al tanatorio de Las Arenas, y hay un tercer escrito que también tiene que ver con el tanatorio. Lo dirige la Comunidad de Propietarios de la calle Las Mercedes número 7 bis y va acompañado de 400 y pico firmas, pero en este tercer escrito no se formula ninguna pregunta. Lo que se hace es una solicitud en el sentido de solicitar que se paralicen las obras del tanatorio que se están ejecutando en los locales que conforman parte de la comunidad de vecinos de la calle Las Mercedes 7 bis, Urquijo 6 bis, y que no se permita su funcionamiento en este entorno residencial. Es decir, que no se trata de una pregunta. Por tanto, los escritos que van a leerse son los 2 primeros que hemos comentado, donde ya se hacen las preguntas para ser atendidas en esta comisión. Comenzando con el escrito de Javier Jubindo, bueno, leemos lo que pregunta. Y dice, en la obra para la mejora del alumbrado público que se está realizando o que está realizando el Ayuntamiento de Guecho en el entorno de la iglesia de Las Mercedes, en la calle Urquijo, junto al portal 6 bis, acaban de montar junto al bordillo de la acera un armario de alumbrado público de 1,8 metros de altitud, que por sus grandes dimensiones causa un gran impacto urbanístico. El mencionado armario impide, entre otras cosas, dejar de tener vistas a los usuarios del piso bajo, ya que sobresale de las ventanas y, al estar junto al bordillo de la acera, existe riesgo de golpe por parte de los vehículos que intenten aparcar. Su ubicación en la zona señalada causa malestar entre los vecinos y viandantes. Por no ser un lugar apropiado y ante la seguridad de que el entorno de la iglesia existe otros lugares para su emplazamiento, les pregunto, ¿van a retirar el armario de alumbrado público y buscar otro emplazamiento? Bueno sería que retiren los otros 2 armarios que están junto al portal por estar obsoletos. Bueno, pues en contestación a esa pregunta, decir que sí, los 2 armarios que han quedado obsoletos y que están pegados a la fachada, sí se van a proceder a su retirada. Y respecto a la ubicación del nuevo, pues técnicamente se ha analizado cuál es la más correcta, pues cumpliendo por un lado la normativa de colocación de los armarios en la vía pública y por otro lado pues respetando lo exigido en la norma de accesibilidad. Entonces el armario se ha colocado entre los 2 alcorques, ¿no?, que tienen tanto uno a la derecha y a la izquierda, alineados con los 2 alcorques. Simplemente me han trasladado eso técnicamente. El siguiente escrito, con las preguntas dirigidas a la comisión, lo firma Yolanda Guijarrubia Zarandona y, en relación con el tema del tanatorio, pregunta. ¿Se ha tenido en cuenta que la entrada del tanatorio de Las Arenas se encuentra al lado de un parque infantil, separado únicamente por una carretera de sentido único? ¿Qué medidas piensa tomar para que los niños que allí juegan no perciban el impacto psicológico que les puede ocasionar las escenas de dolor? ¿Quitarán el parque? ¿Trasladarán a los niños del lugar? ¿Se ha tenido en cuenta el problema de aparcamiento que ocasionará no solo a la zona, sino que por efecto dominó a todo el barrio de Las Arenas? ¿Son conscientes de que el vehículo fúnebre deberá entrar o salir marcha atrás, con el peligro que para la seguridad vial conlleva?
siendo los expedientes de dominio público y debiendo tener acceso a ellos cualquier interesado, ¿por qué no han tomado medidas para cumplirlo? Por causa del confinamiento, se nos niega el poder visualizarlo. Tendría este consistorio que haber previsto la posibilidad de enviarlo vía telemática u otra vía, ya que de esta forma nos producen indefensión. Vale, paso a contestar. Bueno, en cuanto a la primera, sí se ha tenido en cuenta que está al lado de un parque infantil, separado únicamente de una carretera y, bueno, las escenas de dolor, yo creo que lo hemos comentado ya en esta comisión. Sigo insistiendo que no veo diferencia entre las escenas de dolor que se puedan dar en la iglesia que está al lado, las mismas escenas de dolor que en el tanatorio que está enfrente. Pero bueno, es mi apreciación personal, no voy a entrar en esto. Si se va a tomar alguna medida porque hay un parque al lado, pues no vemos que haya ningún problema en ese sentido. ¿Se ha tenido en cuenta el problema de aparcamiento? Pues bueno, en este sentido, este uso pues no supone mayor problema que cualquier otro uso, en principio, de vados que hay en esa zona. Que pueda haber algo más de frecuencia aquí, bueno, pues se puede estudiar, pero desde luego en esa zona hay bastantes vados autorizados de esa calle Barría. Bueno, pues, y vuelvo a insistir que bueno, yo creo que se tendría que ver la zona, el problema de circulación de forma general, no solamente que parece que aparece ahora porque hay un proyecto de tanatorio. Vale. ¿Son conscientes que el vehículo fúnebre deberá entrar, salir marcha atrás? Pues eso habrá que ver si sale marcha atrás o puede dar la vuelta dentro. 4. Siendo los expedientes de dominio público, debiendo tener acceso a ellos cualquier interesado, bueno, que no han tomado las medidas para cumplirlo. Ahí sí que es verdad que de acuerdo a las determinaciones derivadas de la promulgación del 462 de estado de alarma, en sus disposiciones adicionales segunda y tercera no cabe aducir indefensión en el sentido de que todos los plazos están paralizados y entendemos que en breve pues, se podrá acceder a ese expediente. No sé si hacía una quinta. No. Bueno, pues no hay más preguntas, ¿no, Isabel? No. De los escritos. No. Pues bueno, con esto... Bye. Y bueno, pasamos media hora de la comisión. Si es pregunta corta o si no la... Es muy corta. Vale. En lo que se ha hecho en las UVES no, en la carretera que va a las UVES desde Zadura, está la Avenida de los Chopos. Está la acera, el jardín y el Videgorri. Mi pregunta es, y es una pregunta porque no tengo ni idea, es ¿por qué no está la acera, el Videgorri y el jardín? Para que el jardín sirva de separación entre el Videgorri y la carretera. No se ha cambiado, es la misma configuración que tenía antes y no se ha... Es que, ¿cómo es lo que dices? ¿El jardín? A ver, ahora están las dos carreteras. Tú vas por la acera, al lado tienes un jardincito y luego hay un Videgorri y después va la carretera. Y yo digo, si pones el jardincito si ya que has hecho obras, mueves el jardincito y pones el jardincito entre el Videgorri y la carretera, proteges a los ciclistas. Entonces, como no tengo ni idea, digo, hay algún criterio técnico, porque igual para proteger a los peatones de los ciclistas, o sin más no se ha cambiado por más. Es una pregunta o no tengo ni idea. Probablemente haya un criterio técnico que yo lo desconozco y no te sé contestar. Igual ha sido tema presupuestario o por dejarlo, no lo sé. Y bueno, lo desconozco. Paula. Una pregunta muy breve y muy concreta. Nos han trasladado que la zona de Azcorri y Fangaloca, por la apertura de ese local, parece que se está empezando a llenar otra vez de coches y desde el lunes 18, esta misma semana, y bueno, que si se va a regular de alguna manera, porque parece que está dando lugar a una aglomeración de personas y de coches. Ayer, vale, pues. Vale. Pues ayer fue el primer día de apertura. Entonces, yo pregunto si esto se ha tenido en cuenta y si se va a hacer algo al respecto. ¿Que si se va a hacer, perdón? Respecto de... Que ahora que ha abierto, saben que, como nos están comunicando que parece que va a empezar a haber aglomeraciones y que ya hay muchos coches por ahí circulando, comparado con las últimas semanas, obviamente,
que si se va a tener esto en cuenta para poder hacer algún tipo de regulación para que eso no ocurra, si se va a cortar alguna carretera, no sé. Igual que el resto de espacios que se van a intentar. En principio no hay nada. No hay nada previsto de hacer allí para... Me imagino que será lo habitual que suele haberlo en los años anteriores, en esta época del año, en verano. Sí, sigue siendo una aglomeración Entonces, grande. ahí hay acceso a un parking en la parte de abajo y lo que sí se va a hacer, que ahí sí se va a hacer una pequeña obra de una rotonda para que pueda girar cómodamente también el autobús de Bizkaibus, que es el que acerca a la gente a la playa de Azcorri. Pero en principio no se tiene previsto regular de ninguna otra manera el tráfico. De momento, a no ser que haya puntualmente algún problema. Vale. Bueno, pues con esto damos finalizado la comisión de territorio de hoy. Es que ricasco.